¿Sabías que las rodillas son la articulación de bisagra más grande del cuerpo y están suspendidas por músculos, ligamentos y meniscos que tienen la fuerza necesaria para aguantar su pesada carga y el movimiento al mismo tiempo? Sí, con esta parte de nuestro cuerpo vamos y venimos todos los días de un lugar a otro sin pensar en lo que, sin querer, hacemos a las rodillas. La disfunción articular de rodilla se presenta hasta en el 80% de las personas mayores de 50 años y en mujeres el riesgo aumenta 1.5 veces más en comparación con los hombres. Las lesiones más comunes de rodilla son aquellas asociadas a los meniscos, el desgarre de ligamentos y la osteoartritis, y se deben al desgaste por edad, exceso de uso o por simples acciones como agacharse y ponerse en cuclillas. Sin embargo, la causa más importante de la ruptura de meniscos y la osteoartritis es el sobrepeso y la obesidad. El peso adicional que debe soportar el cuerpo aplasta y destroza el cartílago que amortigua esta articulación. La prevención es fundamental para evitar y ayudar a revertir las lesiones de rodilla. Por ello, hoy, en este programa, te informaremos sobre los cuidados que debes tener para cuidar la salud de tus rodillas. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy tenemos un tema muy interesante porque es un tema que nos puede afectar a todos. Todo el mundo estamos conscientes de nuestras rodillas, pero no les hacemos mayor caso hasta que duele. Y cuando duele una rodilla, duele en serio. El día de hoy vamos a ver cómo se conforman las rodillas, para qué nos sirven las rodillas. Tú dirías, pues para caminar nada más. ¿Qué más hace esa articulación? ¿Qué son ligamentos? ¿Qué son meniscos? A mucha gente escuchamos que lo operan de los meniscos. ¿Qué son los ligamentos que tiene la rodilla? Todas estas áreas de la rodilla se pueden lastimar, pero también tenemos que aprender cuáles son los factores de riesgo para que se lastimen y cuáles son las medidas de protección para que no suceda nada, sobre todo en la gente que hacemos ejercicio. ¿Verdad, Kimosabi y Oscar? Sí, pues la verdad es que yo desde la niñez comencé a sentir problemas en la rodilla y pues en gran parte se debía también al ejercicio, que practiqué de ejercicio también de contacto, entonces pues no es lo más recomendable desde luego, ¿no? Pero bueno, también vamos a ver porque hay muchos deportistas que obviamente se van lesionando. Claro, pero obviamente nosotros siempre les decimos aquí todos los lunes que hagan ejercicio. Se puede, pero nada más con cuidado, no lanzarse, como decía mi papá, como el Borras, a hacer ejercicio. Oye, ¿a dónde nos pueden buscar? Bueno, tenemos abiertas las páginas, obviamente, de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Recuerden que también en el Facebook pueden encontrar el Facebook Live, donde nos pueden mandar sus comentarios, pero sobre todo llevarse el programa a donde ustedes tengan que ir para que no se pierdan nada de lo que ocurre aquí. También pueden seguir el programa en línea y la dirección es www.canal11.mx/diálogos. Al mismo tiempo pueden marcarnos por teléfono y para hacerlo el número es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras amigas y compañeras, a Istiel Caneda y a Fabiola Ruiz. Ellas son las intérpretes en la lengua de señas mexicana y nos acompañan como todos los días. También le damos la bienvenida a las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y, por supuesto, a quienes nos pueden seguir también a través de la señal internacional de Canal 11 y, desde luego, darle la bienvenida a nuestros especialistas. A quienes les voy a presentar después de que veamos esta cápsula, que vamos a ver qué es lo que cargan nuestras rodillas. Es una realidad que las personas con obesidad o problemas de sobrepeso son más vulnerables a padecer otras enfermedades, entre ellas la osteoartritis. Los especialistas señalan que un sobrepeso del 20% multiplica por 10 el riesgo de sufrir osteoartritis en la rodilla. Para una rodilla, no es lo mismo soportar 60 kilos que 85, ya que a mayor peso, el desgaste del cartílago se incrementa y además los pacientes obesos tienen en su sangre niveles hormonales alterados que aceleran el desgaste del cartílago y provocan la inflamación.
Les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. El doctor José Manuel Aguilera Cepeda, expresidente del Consejo Mexicano de Ortopedia. Doctor, qué gusto que esté de vuelta con nosotros. Gracias. El doctor es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y es ortopedista y trabaja en Médica Sur. El doctor Héctor Trinidad Delgado, bienvenido de regreso. Pepe, buen día. Médico especialista en rehabilitación con subespecialidad en electrodiagnóstico, fundador de Biomecánica Aplicada, un estudio de rehabilitación para el deportista de alto rendimiento. El doctor José Manuel Díaz Campuzano, bienvenido. Gracias. Traumatólogo y ortopedista, alta especialidad en cirugía articular, en artroscopía y lesiones deportivas, director de la Clínica de Rodillas. Y le damos la bienvenida de regreso una vez más al doctor Alberto Cervantes Ordóñez, bienvenido. Gracias, Pepe. El doctor es traumatólogo y ortopedista de alta especialidad en artroscopía y reconstrucción articular. Doctores, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. ¿Por qué creen que sea tan importante? Bueno, todas las articulaciones son importantes, pero las rodillas, ¿por qué decidimos hacer el tema de rodillas? Yo creo que es una de las articulaciones que están no solamente en boga, sino las que los ortopedistas vemos con mayor incidencia en la consulta. Creo que entre rodilla y columna podemos hablar del 70% de la consulta de un ortopedista, si no es que un poco más. Y bueno, a causa de que las actividades deportivas, más todo lo que ya se mencionó en las cápsulas, son muchos los temas que podemos sacar a flor del tipo de lesiones que podemos tener en esta articulación. De la consulta de un ortopedista por cualquier lesión, ¿las rodillas qué tanto ocupan el porcentaje de consulta? Bueno, nosotros tendríamos que dividir básicamente en el adulto en dos partes, que serían las lesiones deportivas y las lesiones degenerativas. Las dos, en conjunto, pueden generar, dependiendo del ortopedista, porque hay muchas veces que nos dedicamos más a columna o nos dedicamos más a lesiones deportivas, un porcentaje arriba del 50%. O sea, la consulta puede estar ocupada por padecimientos de rodilla en un ortopedista por arriba del 50%. Esto significa que tenemos muchos pacientes jóvenes que se están lastimando las rodillas, se están lastimando los meniscos, los ligamentos, el cartílago articular, y tenemos muchos más pacientes de la tercera edad, arriba de los 60 años de edad, que tienen problemas degenerativos de la rodilla. Entonces hay dos tipos, una que sean lesiones y otra que sean lesiones degenerativas. Pero antes de que avancemos más en cuanto a rodillas, vamos a ver qué es una rodilla para que comprendamos un poco de la anatomía y del funcionamiento de estas. La anatomía de la rodilla es algo compleja, sin embargo la función es un poco más simple. La función básica de la rodilla es mantenernos en movimiento. Es una función de tipo bisagra. A pesar de que tiene movimientos más complejos, es la función básica que tiene nuestra rodilla. La anatomía consta principalmente de tres huesos: el hueso del fémur, el hueso de la tibia y un hueso extra que se llama rótula. La articulación principalmente se da en esa articulación, el fémur, la tibia y el movimiento en tipo bisagra que les comentaba. La rótula está diseñada anatómicamente para evitar el desgaste en el tendón del músculo del cuádriceps. Esto es el músculo del muslo, que es el que nos permite hacer la flexión o bien doblar la rodilla. Anatómicamente, la rodilla consta de tendones, ligamentos, músculos y dos estructuras especializadas llamadas meniscos. Anatómicamente se llaman fibrocartílagos. Digamos que son como los soportes o los, los amortiguadores. En el momento en que la rodilla carga nuestro peso, estos amortiguadores ayudan a distribuir ese peso hacia la tibia, hacia el hueso de la pierna. El hueso del peroné, a pesar de que también está en la pierna, no se articula y no se considera parte de esta articulación. La función de la rodilla nos permite caminar, brincar, agacharnos, hincarnos, y sin las rodillas no seríamos capaces de hacer estos movimientos. Algunos otros movimientos de la rodilla también tienen pequeños movimientos rotacionales. Esto es más que nada para nuestra propia comodidad en algunos movimientos, como bailar, nadar y algunas otras actividades que podamos estar realizando. Hay que agregar también que tendones y ligamentos tienen una gran diferencia. Los ligamentos unen exclusivamente a los huesos para dar estabilidad. Y principalmente tenemos 4, si bien son los más comunes que se lesionan. Los ligamentos colaterales a ambos lados de la rodilla, en la zona externa, la zona interna, y los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados son internos, esto quiere decir que están dentro de la articulación y dan estabilidad para que la rodilla no se vaya al frente o hacia atrás. Los colaterales precisamente hacia los lados, izquierdo o derecho.
Además, la rodilla está recubierta por un cartílago articular. Es una lesión bastante común en la población hoy en día. Este cartílago articular es el que permite el roce de los huesos sin que haya dolor. Y muchas veces nosotros los hemos visto en algún alimento. Este cartílago además se nutre por líquido sinovial. Cabe mencionar que la rodilla es una articulación sinovial, produce líquido. Este líquido es el líquido que nos permite realizar el movimiento sin dolor. Es el aceite de la articulación. Como vemos, no es tan sencilla la anatomía como uno podría pensar, que nada son dos huesos unidos. Entonces, ¿cualquiera de las áreas de la rodilla se puede lesionar? Sí, sin duda. En el aspecto de las lesiones deportivas, para empezar, podemos ver que pueden empezar por una mala técnica deportiva, falta de calentamiento o inclusive por causas anatómicas inherentes al paciente. Podemos encontrar alguna deformidad en la tróclea, en los cóndilos femorales, lo cual puede, digamos, predisponer que la rótula salga de su sitio al estar haciendo alguna de las actividades deportivas o tener presión, digamos, desbalanceada y causar que en alguno de los sitios, alguna de las carillas articulares, haya un desgaste o sufrimiento del cartílago más acelerado de lo normal. Hablando de lesiones deportivas y rodillas, cualquiera que nos esté viendo dice, hijo, yo quiero proteger mis rodillas, ya no voy a querer hacer ejercicio. Hablemos un poco de higiene y cuidado de las rodillas, porque cualquiera podemos hacer supuestamente cualquier tipo de ejercicio. Pero ¿cuáles serían los cuidados que debe tener cualquier persona que quiera emprender? En teoría, Pepe, tendríamos todos y cada uno quienes tenemos la intención de hacer ejercicio o inclusive de continuarlo, porque de repente tenemos años haciéndolo y lo hacemos técnicamente hablando mal. No calentamos, no hacemos un buen estiramiento, no hacemos el workout en la forma perfecta, el trabajo realmente como tal. Hacemos sprints de muy alta intensidad que dan justamente mucho daño. Es importante justamente hacerse una pequeña autoevaluación. Es una cuestión muy simple, desde ir con el médico familiar, el de nuestra plena confianza como tal, ver cómo andamos de peso, ver cómo andamos justamente de equipamiento, ver qué intención tenemos, cuál es el objetivo del ejercicio que queremos hacer. No es igual hacerlo para mantener cierta condición cardiovascular, por ejemplo, que para ponerme un poco más fuerte, que para mejorar la función de mi columna, de mi glúteo, por ejemplo. Todos y cada una de las actividades que podamos hacer le van a pegar tarde o temprano a la rodilla. Ese es un punto muy importante. ¿Qué podemos recomendarle a la gente de cómo cuidar sus rodillas en general? Bueno, yo clasificaría en dos partes. Aquellos pacientes que se sobreentrenan, Ajá. y se lastiman la rodilla, y aquellos pacientes que no reciben ningún entrenamiento y que se lastiman la rodilla. Hay aparte otro grupo que serían los eventos traumáticos, ¿verdad? Aquellos futbolistas que reciben una contusión directa en la rodilla y se lastiman. Pero básicamente en un programa de entrenamiento, como tú preguntas, lo importante es que hay algunos pacientes que regularmente no hacen ejercicio y se lastiman. Y hay pacientes que hacen mucho ejercicio y se lastiman. Entonces uno tiene que conocer las características fisiológicas, fisioanatómicas de cada uno de nosotros para poder saber qué tipo de ejercicio podemos hacer y cómo lo debemos de hacer. Porque muchas veces lo hacemos, pero lo hacemos mal, o muchas veces no lo hacemos y entonces nos lastimamos con las actividades propias de la vida diaria. Pero cualquier persona que nos esté viendo ahorita que diga, quiero empezar a hacer ejercicio, ¿cómo sé? Mucha gente no tiene acceso a ir al rehabilitador o ir a fisioterapia antes de empezar a hacer ejercicio, a pedir consejo de un ortopedista. Voy al gimnasio. ¿Están los entrenadores de gimnasio capacitados? ¿Qué es recomendable hacer estiramiento, hacer calentamiento al principio, al final? ¿Qué es lo que podemos recomendarle a la gente que nos está viendo? En términos generales, siempre será bueno calentar unos minutos antes de hacer la rutina de ejercicio. Dividir cada sesión, la de cada día, por ejemplo, en 4 sesiones. La primera sería justamente esto, el calentamiento, el ¿Cuánto warming tiempo up. debe durar más Entre o menos? 10, 12 minutos, depende de lo que yo voy a hacer. Obviamente, para una carga de trabajo de aproximadamente 1 hora, minutos más, minutos menos, Pepe. En primera instancia, calentar. Calentar es simple, es mover desde la punta del dedo gordo hasta la punta de la nuca como tal, rotaciones, movimientos, flexiones hacia adentro, hacia afuera como tal. Seguir de preferencia un orden para que no se nos vaya ninguna articulación, desde el dedo gordo, el tobillo, la rodilla, flexionar, estirar, la cadera abrirla, rotarla un poquito, girarla un poco, la columna doblarla, estirarla a un lado, el lado derecho y el izquierdo, rotar un poco los brazos, el hombro, el cuello, los dedos de la mano, inclusive si vamos a hacer un poco de peso. Primera fase. En la segunda fase, hacer la carga de trabajo que yo vaya a hacer, sea gimnasia,
gimnasio, sea una caminadora en banda sin fin, sea una caminata en una banda elíptica, por ejemplo, que tiene un poco menor impacto en la rodilla, hablando del tema específicamente. Y si vamos a meter un poco de carga de trabajo, dividirla o rotarla por músculos, Pepe. No trabajar nunca en 2 sesiones seguidas el mismo grupo muscular. Si hoy trabajé hombro, de preferencia mañana trabajo cadera. Si trabajo rodilla, mañana darle un par de días de descanso para tampoco sobrecargarla. Y por último, dedicar unos 5, 7, hasta 10 minutos, depende de lo que hicimos, igualmente para enfriar este tipo de articulaciones. Son estiramientos iguales, un poco más pausados para que el cuerpo recupere su estado basal. Entonces, idealmente, cuando llegue uno a hacer ejercicio, primero que nada calentar, hacer el ejercicio y estirar al final del ejercicio. Es correcto. Ahí estamos teniendo una higiene adecuada. Estamos hablando ahorita de articulaciones en general, pero la rodilla pues parte de, que es de las que más frecuentemente se lesionan. ¿Cuáles son las actividades que más comúnmente lesionan las rodillas? En este momento y taxonómicamente, yo en mi consulta sí divido en 3 a los pacientes. Para responder tu pregunta, son los deportistas de fin de semana, los deportistas que tienen ya años haciéndolo, porque llegan de repente señores de 70 años de edad con 10 maratones encima. Esos deportistas no son profesionales, pero ya tienen conocimiento de las técnicas, y los de alto rendimiento profesionales. Los primeros 2 siempre se van a lesionar más, que son obviamente los amateurs. En el primer grupo es muy común que se lesionen meniscos, y sobre todo porque juegan básquetbol, fútbol, que son como los más populares, aunque CrossFit ha aumentado mucho la incidencia de lesiones de rodilla. No sé los compañeros, pero yo he notado, llevo estadísticas, un 20% de aumento en la consulta acerca del CrossFit y las carreras, ¿no? Porque ahorita hay carrera del perrito, del abuelito, de la tía, y eso, de repente sale alguien sin entrenar y dice, sí, 5 kilómetros, sí me los aviento. Y se lesionan, y te dicen en la consulta, ya me iba doliendo la rodilla, pero acabé la carrera, doctor, hágame algo. Entonces eso es un grave problema. Los otros pacientes pues va a ser un desgaste, ¿no? Tienen buena técnica, ya corrieron varios maratones, pero empiezan a desgastarse por no tener la higiene que el doctor ahorita comentó. Y el tercero, en la experiencia que tuvimos ahora asistiendo a la selección mexicana de kickboxing, bueno, pues son traumáticos, como decía el doctor Aguilera, ¿no? Entonces, la recomendación es sí hacer ejercicio, pero tomar sus precauciones antes de cualquier ejercicio. Y me llama mucho lo que acaba de decir el doctor. Me dolía la rodilla, pero con todo y todo, entonces mi disciplina me llevó hasta la meta. Sería como llevar una llanta ponchada de un vehículo, más o menos comparable, el tener una lesión en la rodilla y decir, voy a terminarla, no importando las consecuencias. Imagínate, y incluso hay gente que ha llegado a la consulta y me dice, es que a mí desde el principio de mi entrenamiento me dolió, pero mi objetivo es correr el maratón de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Hágame algo, infiltrame. Es difícil esa cultura, ¿no? Podemos decir entonces que si hay dolor, suspendan lo que están haciendo. Hay que irse a revisar. Ok, vamos a hacer un corte, regresamos con ustedes, estamos platicando sobre la higiene de rodillas y lesiones de las mismas, no se vayan. Les platicamos que hay factores de riesgo para lastimar las rodillas y aquí tenemos una cápsula que nos habla de ellos de manera general. Vamos a verla. Bueno, aquí los factores de riesgo son muy importantes. Principalmente no mantener la articulación preparada para los impactos o los desgastes de la vida diaria. El mejor ejemplo son los pacientes jóvenes. Hoy los oficinistas, apodados godines, apagan el cigarro el viernes, compran ropa deportiva el domingo, el día sábado, y el domingo corren 5 kilómetros, sin ninguna preparación previa, simplemente porque está de moda ser fit. El problema que ocurre aquí es que muchos jóvenes nos dicen, yo hacía mucho deporte. Sí, pero lo hacías hace 5 o 10 años. Tu cuerpo va perdiendo esa preparación. Y si en los últimos años te has dedicado a estar en la oficina y no tienes una actividad física constante, regular o progresiva, ocurren las lesiones. Los futbolistas de fin de semana. No, yo nada más juego los domingos medio partido o un partido, doctor. Y terminando me voy a hidratar con unas aguas de cebada. Entonces, es ahí donde ocurren las lesiones. Esos deportistas de fin de semana son los que más rápidamente se lesionan. Se lesionan el tendón patelar rompiéndolo, se lesionan el tendón de Aquiles rompiéndolo, ese en el tobillo, se lesionan con esguinces, rupturas del ligamento, fracturas del menisco, daños al cartílago por contusiones. El famoso spinning es una de las prácticas que más impone impacto a la rodilla. Si nunca has hecho ejercicio y lo primero que haces es tomar clases de spinning, vete despidiendo de ella. O bien, ve preparando una consulta con el especialista porque vas a necesitar. Y es ahí donde también encontramos algunos pacientes dentro de este rango de edad.
Es que fui al gimnasio y ya me lesioné. Es que estuve en CrossFit 3 semanas y ya no aguanto la rodilla. Es que fui a correr para bajar de peso y ya se me hinchó. Entonces, ese tipo de lesiones, volvemos a la parte de la preparación y el acondicionamiento físico previo. Las consultas con un especialista, un ortopedista, un traumatólogo, nos van a ayudar a conocer si tenemos alguna deformación en la rodilla y qué tipo de ejercicios podríamos realizar para mejorarlas, o bien qué tipo de ejercicios no deberíamos de realizar. El factor de riesgo está en no mantener una actividad física constante o progresiva, dependiendo de las necesidades de cada una de las personas. Yo te podría apostar que una persona que está bien preparada sufre muy pocas lesiones de su rodilla. En teoría, los futbolistas profesionales, por ejemplo, sufren pocas lesiones, salvo cuando hay accidentes en sus partidos o en sus entrenamientos. Pero en su vida diaria no sufren lesiones. Doctor, es una pregunta. Estamos viendo que la rodilla entonces tiene muchas maneras de lastimarse, pero es una articulación bastante sólida que aguanta muchos impactos. ¿Tiene que ser extraordinario el impacto para que se lastime? Por ejemplo, jugando fútbol que te den un llegue o esquiando que se desfase totalmente la rodilla, o por alguna cosa sencilla se puede lesionar. Hay dos cuestiones por ahí, Pepe, muy importantes. El punto número uno, es cierto, es que es muy sólida la rodilla como una articulación. Sin embargo, hoy estamos trabajando desde el punto de vista biomecánico con rodillas hasta de 6 grados de libertad, lo cual quiere decir que es mucho más que una bisagra, ¿no? Okay. Cuando decimos bisagra es una cuestión muy simple, tiene un grado que es estirar, un grado que es doblar, ¿no? 2 grados. Pero una cosa con 6 grados de libertad habla de que puede rotar, separarse un poco la tibia y sobre todo tiene que ver, como comentaban en alguna cápsula, con cómo defendernos en la vida cotidiana. Pero lo que va con tu pregunta es justamente con el deportista de mediano o alto rendimiento. Simplemente atacar una pendiente hacia arriba o atacar una pendiente hacia abajo, a lo mejor es una cosa en el momento muy pesada, pero si la ataca mal el corredor, el atleta, la gente que hace trekking, la gente que hace alguna cosa como esa, un paso extremadamente simple puede lastimar fuertemente un menisco, una articulación, ciertas zonas críticas de la cápsula articular, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente la rodilla, siendo específicamente muy sólida, si no la cuidamos en la forma correcta, cualquier cosa pequeña la puede lastimar. ¿Qué le podemos decir a la gente que nos está viendo de cuidar de forma correcta una rodilla? Bueno, hay otro mecanismo de lesión que es muy frecuente, que uno cuando los está viendo a los jugadores en la televisión dice, mira, se lastimó solo, o sea, nadie lo golpeó. Bueno, fue un cambio brusco de dirección. O sea, el jugador va corriendo al frente y por querer burlar al contrincante, cambia de dirección bruscamente, la rodilla está sujeta a una rotación brusca y entonces se rompe el ligamento cruzado anterior. Entonces, todo esto tiene que ver con la mecánica de la rodilla, que lo platicó muy bien el doctor, que es importante entender que no nada más es una bisagra pura, sino también tiene traslación, tiene rotación, y esto en algún momento, por el peso del cuerpo, por el brazo de palanca que se hace, puede lastimar espontáneamente la rodilla o a través de una contusión menor. El otro punto importante que tenemos que pensar es en la articulación femoropatelar. La articulación de la rótula, la parte anterior de la rodilla. El huesito que está delante de la rodilla. En la cápsula se menciona bien respecto a que es una parte que trabaja continuamente cuando nosotros estamos flexionando la rodilla. Muchos de nuestros pacientes llegan a consulta con dolor anterior de rodilla. Muchas jovencitas que están empezando a hacer ejercicio, muchas personas que están empezando a flexionar de más la rodilla, están haciendo sentadillas, están haciendo aparatos en donde la rodilla la llevan por arriba de 90 grados. Normalmente a largo plazo o a mediano plazo pueden tener dolor en la parte anterior de la rodilla. Ese es un buen punto porque vemos mucho que las sentadillas es un ejercicio común de rodilla. Esto que dijo, doctor, yo me acuerdo perfecto que una vez me dijeron nunca pases cuando hagas una sentadilla como si estuvieras sentado. 90 grados. Pero hay gente que se va como los japoneses a la hora de descansar, que se van hasta abajo sentado tipo rana. ¿Esto qué le pasa a la rodilla? Hay algo llamado, Pepe, el torque o el punto máximo de potencia para un músculo. Esto se aplica también para los motores y para otras cosas. Como tal, es un punto de potencia. Y en efecto, el cuádriceps como tal, que es el músculo, el que estira realmente la rodilla como tal y que vence a la gravedad en sí mismo, no tiene un punto máximo de fuerza cuando tú pasas de 90 grados. Por lo tanto, sería totalmente inadecuado hacer una cosa más para allá, ¿no? Puede serla para alguna figura dancística, alguna cuestión específicamente de una exhibición o dos, cosas pequeñas, pero no específicamente para fortalecer un músculo. Hay reglas muy claras justamente para el ángulo en el cual puedes mover cada músculo. En la rodilla es ideal no pasar nunca de 90 grados en efecto. Y si a eso le sumamos que estamos cargando peso, claro, además del peso de uno, le estamos poniendo peso,
pues obviamente la rodilla sufre mucho. No, doctor, y si a eso le sumamos que cargamos peso, pasamos los 90 grados y brincamos, entonces están caminando hacia el consultorio. Y rápidamente quiero decir una cosa que el doctor puntualizó muy bien, el doctor Aguilera Cepeda. La rodilla, yo siempre les digo a mis pacientes, habla. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente el paciente te dice, se me inflama la rodilla cuando hago ejercicio, pues después se me desinflama y ya. Estás lesionado. O sea, la rodilla no se inflama normalmente cuando haces ejercicio. 1, 2, al momento de romper el ligamento puedes tener dolor, pero ese ligamento después se va a quitar el dolor y te permite caminar, subir una escalera, incluso hasta correr. Pero traes el ligamento roto. Yo veo la cara de los pacientes cuando les envío la resonancia y ven que trae el ligamento cruzado anterior, pero que además les digo, está roto totalmente y te tienes que operar. Se sorprenden porque dicen, ¿cómo es posible si puedo caminar, subir una escalera? Lo único que pasa es que cuando corro se me inflama, reposo 4 días sin poder caminar y ya continúo mi vida normal. Eso no es normal. Entonces, no hay que acostumbrarse a las lesiones, eso es importante. Oye, y hay ejercicios de verdad donde si estás en un gimnasio y no tienes la correcta asesoría, pues puedes prolongar tu lesión o agravarla muchísimo. Yo recuerdo estos, y lo recuerdo ahora con mucho dolor, estos famosos desplantes con peso, que no era otra cosa más que esto, justamente cargarle peso a la rodilla, doblarte primero en una, pero saltar para irlos pues intercalando una y otra. Pero imagínate entonces todo lo que le estás haciendo a tu rodilla. Y yo lo recuerdo que era como uno de los ejercicios, cuando menos a mediados de los 80, principios de los 90, de los más recomendados porque te otorgaban seguramente muchos beneficios a las piernas, a los glúteos, en fin. Pero pues las rodillas eran las que gritaban. Y otra duda que me viene al mismo tiempo es, estamos hablando del ejercicio, los gimnasios y demás. Pero hay mucha gente y hay niñas y niños que desde muy tempranas edades en el campo o en lugares así más apartados realizan muchos ejercicios por el trabajo que en sus casas ya se realiza. El ganado, por ejemplo, Cargar llevar la leña o cargar la leche o cualquier otro material que le piden sus padres y toda la gente que está alrededor, no solamente son las niñas y niños, pero ¿qué tanto también puede afectar que desde edades muy tempranas comiences con esos ejercicios que, pues, obvio, no están recomendados ni para los adultos? Yo creo que sí influye mucho, pero se ve más en las grandes ciudades de aquellas personas que no estaban haciendo nada y que de repente, por la moda, empiezan a hacer ejercicio. La gente que está en el campo trabajando rutinariamente, normalmente tiene una muy buena condición física, normalmente no está obesa y normalmente las rodillas aguantan muy bien. Claro, salvo honrosas excepciones. A mí lo que me preocuparía más es que aquellos pacientes que están teniendo dolor, que están teniendo un mal entrenamiento, que están tratando de aguantar ese dolor por no recibir atención médica o por seguir indicaciones a veces que no son realmente las correctas para cuidar esa rodilla, se viene después un proceso temprano que se llama artrosis, un desgaste de rodilla asociado a lesiones crónicas del ligamento cruzado anterior, a lesiones crónicas de meniscos y a lesiones crónicas del cartílago de la rótula. Me preocupa algo que estoy dándome cuenta ahorita, que mucha gente vamos a gimnasios y primero o no sabes hacer los ejercicios o qué tan calificados están los entrenadores de los gimnasios, porque ahorita que dijiste con los desplantes, pues a todo mundo yo veo en el gimnasio que lo ponen a hacer desplantes. ¿Cómo puede cualquier persona que nos esté viendo en su casa protegerse o saber qué hacer? Hoy estamos justamente hablando en términos biomecánicos, Pepe, de dos fases del ejercicio físico. Sugerimos fuertemente para toda la población abierta, justamente esta, porque que quiere activarse o quiere hacer alguna cosa, que respete mucho esta fase de la activación física. No la actividad, que es la segunda fase como tal, sino que yo que estoy sentado de sedentarismo total o absoluto, me levanto para allá, seguir esa fase que se llama de activación. Activación es un proceso, Pepe, una cosa gradual, una cosa muy tranquila. Puede empezarse prácticamente caminando. Me compro unos tenis de un rendimiento mediano o alto rendimiento, sobre todo para cuidarme el talón, la rodilla, la cadera, la columna, etcétera. Y me dedico a caminar unos cuantos kilómetros. Para el día de hoy hay medidores de paso que no utilizan internet, que son totalmente gratuitos en los teléfonos celulares, o lo mido en distancia o en vueltas, y hago en mi primera semana de activación unas cuantas vueltas al parque que tengo en la casa, al que he elegido completamente. A la segunda semana le pido al cuerpo y al corazón, a las rodillas inclusive, un par de vueltas más. A la tercera semana, 3 o 4 vueltas más de las que hice, y al mes podemos quizá duplicar la zona con la que empecé. Este gradiente positivo muy suave que va para arriba justamente lo que hace, permite que la gente se active como tal, ¿no? La activación, que es un punto importante. Pero voy ya dentro del gimnasio. Que de repente te enfrentas a los aparatos
pesos y a las pesas. Le pasa a muchísima gente y seguro ustedes nos ven en consultorio con ese tipo de lesiones. ¿Qué les podemos recomendar, Alberto? Yo creo que todos deberíamos de documentarnos, buscar, sí, en tu gimnasio hay entrenadores especializados y definitivamente buscar, ¿no? Buscar información, si hay la posibilidad, bueno, buscar algún terapeuta, algún ortopedista para que nos pueda dar la mejor recomendación en el aspecto de pues, checar si no tenemos sobrepeso. El sobrepeso también es uno de los factores negativos que más nos puede llegar a afectar las articulaciones, en especial rodillas, tobillos, cadera. Entonces, en ese aspecto, valdría la pena hacerte una valoración integral para pues, hacer tu ejercicio de la manera más segura y estarte cuidando pues, desde las rodillas hasta el corazón y toda tu economía. Yo creo que el doctor Cervantes tiene mucha razón en el sentido estricto de que nosotros tenemos que ver cuáles son los objetivos que tenemos cuando vamos a hacer ejercicio. O sea, ¿quiero ser campeón olímpico o simplemente quiero mantenerme físicamente bien? Quiero hacer ejercicio para bajar de peso, para mantenerme cardiovascularmente bien. Bueno, uno tiene que ir viendo realmente en las condiciones en las que uno está, en la edad que tiene uno, cuáles son los objetivos para ese ejercicio. Ahora, en realidad, mucha gente está haciendo ejercicio por ansiedad o por depresión. O sea, sale más barato ir al gimnasio que ir al psiquiatra. Entonces hacen 3, 4 horas diarias de ejercicio y eso genera también conflicto. Como decía, se hiperentrenan y entonces eso genera problemas. Entonces uno tiene que ubicarse y el entrenador a veces es muy, muy listo, está bien estudiado y nos puede llevar gradualmente. Muchas veces no es así. Nos van exigiendo más, nos van exigiendo más, nos van exigiendo más. Y dicen, no, ya pudiste, ahora más. Y llega un momento en que uno se termina lastimando porque se sobreentrena. Tenemos una cápsula que nos explica la primera parte de las lesiones deportivas de las rodillas. Vamos a verla. Dependiendo de la edad, las lesiones más comunes van a ir cambiando. Generalmente los infantes, los adolescentes que están en crecimiento, no presentan muchas alteraciones en las rodillas, puesto que la lesión más común de la rodilla es el desgaste. Este desgaste, si bien se presenta con la edad, hay algunos momentos de nuestra vida en que puede ser más avanzado. En la Vox Populi muchos les dicen, es que eres joven y te comes el hambre a puños. No se cuidan, no se revisan. Y es donde actualmente jóvenes entre 20 y hasta 50 años aproximadamente, actualmente presentan muchas lesiones del cartílago y de los meniscos, porque no llevan una preparación adecuada. Los infantes generalmente tienen lesiones a la rodilla que son de tipo congénito, es decir, nacen con ellas, o bien variantes anatómicas que permiten deformidades a la rodilla. Si son atendidas a tiempo, puede cursar con una vida normal, pero de lo contrario, van a presentar deformidades, famosas rodillas como charrito en paréntesis o rodillas en X. Estos términos, genovaro o genovalgo, pueden afectar la marcha normal y no solo a la rodilla, al pie, a la cadera y futuramente hacia la columna. Otra de las enfermedades comunes en la rodilla se llama Osgood-Schlatter, en donde el tendón de la patela no se fija correctamente a la zona en la tuberosidad tibial. Esto provoca dolor y generalmente lo confunden con dolores de crecimiento, que no deberían de existir en las personas normales. Durante los 15, 20, 25 años, que es cuando más actividad fuerte tenemos, que es cuando nos dicen todos los pacientes, hago mucho ejercicio, es cuando ocurren lesiones por traumas o accidentes. Lesiones comunes es la lesión de los meniscos. Los meniscos, uno en forma de C, uno en forma de O, distribuyen el peso cada vez que realizamos deporte de impacto. Los meniscos son los comúnmente se lesionan y pueden lesionarse en diferentes zonas. La zona anterior, la zona del cuerpo del menisco o el asta posterior del mismo. Estas lesiones van a depender del grado, van a depender del mecanismo de lesión que hayan sufrido, sea solamente un impacto, una hiperextensión o incluso una hiperrotación. De la misma forma, en esta edad se presenta demasiado la lesión hacia el ligamento cruzado anterior, que a pesar de tener una gran resistencia y por posición, los giros son los que principalmente ponen en riesgo a este ligamento. Es muy común verlo en futbolistas, jugadores de americano, basquetbolistas. Doctor, les preguntaba ahorita, mientras veíamos la cápsula, que si en los gimnasios hay alguien que regule a los entrenadores o cualquiera te puede entrenar, estamos hablando de los desplantes, por ejemplo, que te pueden hacer daño o que te hacen hacer la sentadilla hasta abajo. ¿Qué podemos preguntar? ¿Qué certificación requiere un gimnasio? Hay dos tipos de certificaciones que puede adquirir un gimnasio y un centro deportivo. Estos son los ECOE.
Los ECOE incluso son certificaciones que se toman para capacitar. Está el 301, el 217, el 518 y por supuesto el internacional, que es el ISO 9001, donde habla de calidad acerca del establecimiento y de los procesos de calidad que está teniendo. Por supuesto, no hay que descartar también las certificaciones que se dan, como en el Colegio de Entrenadores Deportivos, la ENED, que tiene un circuito de certificación para innumerables características que puede tener un gimnasio e incluso deportistas y entrenadores de estos. Perfecto, entonces ahí tenemos todos. Bueno, yo lo voy a hacer mañana mismo cuando vaya al gimnasio. Voy a ir a checar si tiene cualquiera de estas certificaciones del gimnasio donde estoy, porque a fin de cuentas me estoy protegiendo a mí mismo. Y como ya dijimos, primero que nada hay que estar conscientes de que nos podemos lastimar. Existen muchas más lesiones de rodilla. Ahorita que revisemos vamos a ver otro tipo de ellas, pero también vamos a ver las enfermedades crónicas degenerativas de rodilla y cómo cuidarlas. No se vayan, regresamos después de este breve corte. Bien conscientes de la posibilidad de tener diferentes tipos de lesiones, tenemos otra cápsula que nos enseña cómo son el resto de lesiones de rodillas. Vamos a verla. Después, a partir de los 50, 60, 70 años, ya nos encontramos lesiones básicamente solo por el desgaste. Cabe mencionar que el cartílago no tiene vasos sanguíneos, no le llega la sangre. Entonces, es una estructura que no puede cicatrizar o no puede repararse a sí misma. Algunos medicamentos allá afuera o suplementos alimenticios que prometen regenerar el cartílago realmente no lo hacen. Hay que llevar a cabo terapias, por ejemplo, de viscosuplementación o infiltraciones, etcétera, que nos permitan mejorar la calidad, pero no existe su regeneración. Y ante este cartílago dañado, imaginen que se va ulcerando, se va llenando de baches todo ese cartílago, lo cual provoca dolor y disminuye los arcos de movimiento. Ya no pueden mover la rodilla igual. Algunas veces chasquean o truenan. Doctor, subo las escaleras y me duele. Esto es por el desgaste articular. Es una enfermedad crónico-degenerativa. La Organización Mundial de la Salud nos reconoce a todas las personas de 30 años con el primer grado de desgaste. Quiere decir que en una vida normal, 30 años ya nos dio desgaste. A eso, si le sumamos deportes de alto impacto, muy popular el fútbol, el básquetbol, etcétera, van a aumentar este desgaste. Deportes de bajo impacto como natación pueden mantener un desgaste tranquilo. Lesiones ya más graves, pacientes de 70, 80 o 90 años, es una degeneración absoluta de la rodilla. El cartílago, los tendones, ligamentos, meniscos, músculos y la propia cápsula articular empiezan a deformarse. Esto hay que sumarle todos los años atrás de actividades, etcétera. Nosotros los invitamos a realizar consultas pacientes jóvenes, desde los 20, 25 o 30 años. Si ya sienten que la rodilla está molestando, truena a veces o se inflama, es necesario que acudan al especialista. Es necesario que acudan a una consulta médica para poder prevenir lesiones futuras. Cada vez estamos operando más rodillas. Cada vez más mujeres, más jóvenes, desde 40 a 50 años, presentan daños ya graves en la rodilla. Incluso llegamos a operar pacientes de entre 40 y 50 años con prótesis de rodilla. Esto para nosotros es grave, porque la prótesis generalmente se reserva a lesiones grado 4, que es una completa destrucción de la articulación, y eso deberíamos de reservarlo para los adultos mayores, 70, 80 o más incluso. O lo que me gustaría enfatizar es una cultura de prevención. Ya hay molestias, acudan inmediatamente. Independientemente de la edad, cualquier dolor en la rodilla, vayan al ortopedista. Ahora, ¿qué hace el ortopedista en el consultorio? Inicialmente valoramos la movilidad de la rodilla, valoramos la movilidad de la rótula, ¿sí? Vemos o buscamos algún sitio de dolor, algún punto que dispara el dolor, ¿sí? Mediante diversas maniobras estudiamos los meniscos para verificar si hay alguna lesión, algo sospechoso. Y si requerimos, pues bueno, empezamos a solicitar algún estudio de imagen que puede ir desde una radiografía, tomografía o una resonancia magnética para definir la lesión. Ok, cuando el paciente va al ortopedista, ya lo revisan, el doctor tiene la capacidad de, nada más de ver el paciente, de saber si es el hueso, si es la cápsula articular, si son, ya vimos la anatomía, si son los ligamentos o si son los tendones, o siempre es necesario hacer un estudio. Clínicamente, el ortopedista está preparado para hacer un diagnóstico clínico. Desde el punto de vista médico, nosotros primero tenemos que explorar al paciente, saber cuáles son sus síntomas, saber cuál fue el mecanismo de lesión
y entonces darnos una idea sobre el diagnóstico clínico. Dependiendo de lo que nosotros sepamos respecto a las características de esta lesión, entonces podremos solicitar desde una radiografía, un ultrasonido o una resonancia magnética. Está sucediendo actualmente en muchos de los hospitales en donde de primera intención se pide la resonancia magnética y después ya se revisa al paciente. Y yo creo que el procedimiento tiene que ser definitivamente al revés. Primero revisar al paciente, documentar y justificar el estudio y entonces solicitarlo. En muchas lesiones agudas, por ejemplo en los futbolistas, la resonancia magnética no se hace de inmediato porque da muchos falsos positivos. Se espera 7 días, 5 días, 8 días para que se enfríe un poquito el proceso inflamatorio y entonces se hace la resonancia magnética. Mientras se empieza el tratamiento médico a través del reposo, de la fisioterapia, del frío, todo lo que se necesite. Pero esto es bien importante para saber qué es el estudio que te va a indicar el médico. Es muy importante porque estamos hablando de las lesiones en las rodillas el día de hoy. Entonces, las lesiones en las rodillas son muy, muy comunes y es el ortopedista el que nos va a decir qué estudio va a ser el adecuado para el tipo de lesión que tengas. Estamos hablando de que, no les preguntaré más fácil a los doctores, ¿existe un sobreuso o abuso de resonancias magnéticas ahora? Definitivamente. Definitivamente. Mire, yo creo que aquí, qué bueno que tocaste este tema, Pepe. De repente el paciente llega a la consulta y como bien lo mencionaron nuestros compañeros, no toman en cuenta que está dividido en un factor clínico la decisión real de qué es lo que te vamos a enviar. Y entonces de repente algún otro médico general o de otra especialidad dice, tómate una resonancia. Por ejemplo, la resonancia magnética no es muy sensible ni específica para lesiones del cartílago. No así para lesiones del ligamento cruzado y menisco, donde sí es uno de los mejores estudios. Sin embargo, tiene una sensibilidad del 89 y una especificidad del 92. O sea, la panacea tampoco es. Entonces, de repente abusar en, oye, ¿por qué no me pediste resonancia? No es la respuesta hacia, ahí va a salir todo. Eso es un mito. Qué bueno que lo dicen, porque mucha gente tiene esta idea. En primer lugar, aparte no es un estudio barato. No, así es. Por otro lado, ¿qué hay de las radiografías? Bueno, de hecho hay estudios clínicos que se ha hecho en las revistas más afamadas de todo el mundo, donde han comparado lesiones como el cartílago que mencionábamos ahorita y tienen una sensibilidad y especificidad iguales o mejor de acuerdo a estas lesiones en comparación a otros estudios como ultrasonido o resonancia magnética. Entonces aquí el mensaje al público es, no gasten a lo loco, vayan con su ortopedista, el ortopedista les va a decir cuál es el estudio específico, dependiendo de lo que él haya diagnosticado o esté sospechando, para saber cuál parte de la rodilla es la que está lesionada. Oscar, ¿cómo andamos de llamadas? Ya hay varios comentarios y llamadas. Nos dice, por ejemplo, Susi Q. Martínez, ¿la menopausia afecta esta situación? Por otro lado, Jackie Moreno nos dice, ¿qué diferencia hay con la gonartrosis? También Rosa López nos dice, cuando se desgasta el cartílago de la rodilla y ya inyectan cada determinado tiempo y la persona tiene sobrepeso, ¿qué posibilidades hay de que esa rodilla ya no se siga dañando? Mi padre de 87 años, nos comparte Antonio Lao, tiene desgastadísimo el cartílago y le cuesta trabajo caminar. Le dijeron que podían operarlo, pero tendría que usar bastón, pero como él no le gusta utilizar el bastón, pues entonces no quiso hacerlo. Ahora prácticamente no sale porque le duelen las rodillas al caminar. Y pues la verdad dice, es muy lamentable, pero quisiera que le dijeran algo para que le ayudara un poco más. Me muevo sin problema, nos comparte Nerval. Muy espontáneamente, tengo dolor. La limpieza articular fue por presente edema y sinovitis. Ana Ramírez, este era un comentario de otro tema. La fisioterapia, nos dice Paola García, es muy importante en la recuperación de este padecimiento, ya que interviene con un plan de tratamiento específico para cada paciente y con ayuda de medios físicos para el dolor. ¿Por qué los mejores corredores del mundo, nos pregunta Arturo Lara, los Rarámuri, no sufren de este problema? ¿Se debe al medio ambiente, a la alimentación, a la fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O a qué razón?
Yo tuve un golpe muy fuerte, nos dice Aline Gómez C. Hace 6 años y me dolió la rodilla como un mes hasta que me dijeron o me dieron medicamentos. Pero ahora se me ocurrió jugar básquet y me la lastimé solo brincando. Y al subir las escaleras me duele. Y mi pregunta entonces es que si la inmovilizo unos días, entonces puede aliviarse este dolor. Yo creo que ella que ya es crónico, que tiene que ir a un ortopedista, más fácil. Claro. Carla Feudillo Carrillo, ¿la práctica de la yoga puede llegar a lastimar las rodillas? Reina Farías, me interesa este tema, tengo 36 años y ya presento un poco de dificultades en las rodillas. ¿Qué hacer con los chasquidos al subir las escaleras? Nos pregunta Caguata Alonso Omar. Y alguien más también había preguntado que qué pasaba cuando se escuchaban rechinidos, pues ahora sí que en las bisagras, que podían, y no es cuestión de echarle este aceite famoso que ayuda a no rechinar. Yo no sé si todavía existe, pero me acuerdo del anuncio. Sí, todavía existe. Nos comparte también Evelyn SC. Haciendo CrossFit me lastimé el hombro, se rompió el ligamento de una clavícula y esternón. Ahora la clavícula es inestable y se sale. También tuve lesión del manguito y desgarre muscular. Llevo 4 meses y sigue doliendo. Además, tengo los meniscos internos rotos de las rodillas. Me tronaron haciendo zumba. Tengo sobrepeso y necesito el ejercicio. ¿Qué es lo que puedo hacer para que no me afecte más? A mí me rechinan las rodillas al caminar, al subir escaleras y al estirarlas, nos comparte Alesa Hernández. Y otra pregunta que iba relacionada con lo del básquetbol. ¿Qué tan común, y esto va porque alguna vez me dijeron, las canchas de básquetbol generalmente pues son de cemento, no son de duela, poquísimas canchas en el país hay de duela, pero ¿cuáles son los riesgos al jugar un deporte como el básquetbol donde constantemente estamos saltando y cayendo sobre las rodillas, pero la superficie pues no es ni tierra, ni pasto, ni duela, sino más bien cemento? Y no solamente el básquetbol, sino ese y muchas canchas de otros deportes. Justamente comentábamos hace un rato de las propiedades físicas de la rodilla como una articulación y la mecánica también. En efecto, un suelo de duela tiene un módulo de elasticidad que nos permite no perder energía porque no se pierde, simplemente se transforma la energía, pero chocar contra el piso de una forma mucho más elástica, se difunde un poco de energía a mi suela, a la duela, se pierde completamente por allá o se va a otro lugar, pero no se va al menisco, ¿no? En cambio, correr, trotar, saltar, jugar básquet, lo que sea justamente el concreto, es una cosa muy dura. No permite justamente que se vaya el impacto para ningún lado y el cuerpo lo absorbe completamente en esa zona. Recordemos además que el líquido sinovial tiene un comportamiento no necesariamente newtoniano, es una cuestión ahí medio física, medio matemática el asunto. Sin embargo, justamente se comporta como un líquido no newtoniano, el líquido sinovial. Quiere decir que cambia su densidad, su viscosidad, de acuerdo a cómo le aplicamos la presión, ¿no? Sin embargo, tiene un límite el líquido sinovial, por muy no newtoniano que sea, si lo cargamos de más, va a lastimar toda la articulación. Hay pistas de tartán también que son más recomendables para correr, pero pues hay muy pocas. Yo he visto que recientemente, o hace 1 año y medio más o menos, máximo 2, colocaron una especie, no de tartán, pero de colchoneta en algunos parques. ¿Es más recomendable correr sobre esa superficie? La diferencia la puede hacer el zapato, ¿eh? También el zapato antiimpacto, dependiendo de lo que vayamos a hacer de actividad física, también puede marcar la diferencia para distribuir efectivamente, como dice el doctor, las cargas cuando nosotros estamos haciendo ejercicio. A mí me viene a mí una pregunta que seguramente alguien se va a identificar. Cuando yo era chico, te decían ponte los tenis, eran unos tenis que se servían para todo lo posible. Ahora llegas a una tienda de deportes y existe una pared gigantesca y dices, ¿por dónde empiezo? Entonces, sí existe tecnología que te ayuda dependiendo del deporte que vayas a hacer. Entonces, es recomendable que le preguntes, ya sea a tu ortopedista, al médico del deporte o a la persona que está vendiendo los tenis. Ellos casi todos saben más o menos y están divididos. No se dice tenis, creo que tiene un nombre oficial, que son zapatos deportivos. Para saber cuál es exactamente el que te funciona. Y sí vale la pena entonces invertir en estos si vas a echarle ganas a un ejercicio. Sí lo recomiendan ustedes totalmente. Sí, es correcto. De hecho, hay que recordar que hay 4 tipos de pies diferentes, algunos autores hasta ponen 5, y no se trata nada más de llegar y decir, bueno, aquí están los de running, estos voy a comprar. No, tienes que ver tu tipo de pie. Hay pie plano, por ejemplo, pie plano flexible, que necesitas incluso ayuda de plantilla
rodillas ortopédicas. Algunas escuelas no lo utilizan así y prefieren hacer ejercicios de fisioterapia en el plano flexible, pero es muy importante que de acuerdo a tu tipo de pie compres los tenis, porque no es que estén de moda y todos utilicen esos. Tienes que ir viendo, como bien dice el doctor, el tipo de zapato para el tipo de deporte, ¿no? No sé, comprar un running para hacer básquet o un básquet para hacer tenis, ¿no? Perfecto. Hablemos ya no de lesiones de rodilla, sino de enfermedades crónicas de rodilla. ¿Qué hay con eso? Hay una pregunta muy interesante del público respecto a la menopausia. La menopausia tiene que ver más con el proceso de endurecimiento de los huesos, con el proceso de osteoporosis, que con la osteoartritis. La osteoartritis tiene una historia natural en donde nosotros a través de los años vamos a ir perdiendo calidad en nuestro cartílago como parte del envejecimiento. Los condrocitos, que son los que producen la matriz cartilaginosa, se van a empezar a perder a partir de los 30 años de edad. Entonces nosotros, todos los que tengamos 50, 60, 65, 70 años, vamos a tener envejecimiento del cartílago porque es un proceso natural. Y esto tiene que ver un poquito con la menopausia, más que nada por factores de edad, simplemente. Las mujeres sufren más esto, sí, por cuestiones más que nada de tipo genético. La osteoartritis se ve más frecuentemente en las mujeres alrededor de los 50 años, en los hombres alrededor de los 60 años. Nosotros vamos 10 años atrasados, aunque nosotros nos morimos primero que las mujeres. Los hombres tenemos una esperanza de vida menor. Y también tiene que ver todos los antecedentes que ya platicamos. Lesiones deportivas, lesiones traumáticas, accidentes automovilísticos que pueden hacer que aumente este peligro de artrosis. Ok, entonces la artrosis es algo común. ¿Qué otro tipo de lesiones degenerativas puede haber, no lesiones, de enfermedades degenerativas puede haber en la rodilla? Que las ven ustedes en consulta. Prácticamente todas son variantes de la artrosis, de la gonartrosis, ¿no? Hay diversos grados. ¿Cuál es la diferencia entre osteoartrosis y gonartrosis? Es la misma, Okay. Simplemente el nombre específico para rodilla es gonartrosis. Pero sí hay diferencia con otros tipos de artritis y les recomendamos que vean el programa que ya tuvimos de artritis porque existen una gran variedad de artritis y algunas ameritan diferentes tratamientos que otras. Vamos a hablar ahorita más adelante de los diferentes tratamientos para el tipo de lesión que exista en rodillas. Ahora, una recomendación que siempre se ha dicho, el reposo cuando tienes algún dolor. Porque mucha gente dice, híjole, esta quincena no me alcanza para ir al doctor, no puedo ir, hay una cola horrible. Alguien que le está doliendo, que nuestra recomendación es ir con su doctor, pero en lo que le dan la cita, el reposo. ¿Cuánto tiempo? Poner hielo, poner calor. ¿Qué le podemos recomendar al público en general? La enfermedad por sí misma significa que el metabolismo de la región está aumentado, el equilibrio como tal de la articulación está aumentado. Lo ideal es ponerle frío en grupos de 10 a 12 minutitos, unas 3 o 4 veces al día y reposar en un sentido relativo. No necesariamente en cama, acostado totalmente, pero definitivamente evitar la carga de objetos, evitar los saltos, por supuesto, evitar la escalera en la medida de lo posible, caminar lo más restringido que se pueda por espacio de 3 a 5 días será más que suficiente. 3 a 5 días. Entonces ahí tenemos recomendaciones básicas. Si tienes dolor en la rodilla, ya nos lo dijeron los especialistas, detén lo que estés haciendo. Si tu dolor es crónico, tienes que sacar cita con tu doctor por independientemente y te tienes que poner frío. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. Estamos platicando el día de hoy de lesiones en rodillas. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Bueno, y tenemos una muy buena noticia para los amantes del ballet, porque Canal 11 los invita y las invita es el próximo jueves 21 de febrero a la función exclusiva de la temporada 2019 del Royal Opera House Ballet de La Bayadera. Este espectáculo lo podrán admirar de las 19 a las 22 horas en el Cinemex de Félix Cuevas y aquí vamos a ver una probadita. Si quieren asistir, tenemos 15 pases dobles para las personas que se comuniquen al 51 66 40 00 y 15 pases dobles para las personas que lo soliciten al Facebook Live. Y bueno, también vamos a anunciar el tema que mañana tendremos aquí en Diálogos en Confianza. Recuerden que todos los martes los temas son de la familia y hablaremos acerca de la familia y los secretos. Ustedes recuerdan que si desde la niñez tal vez guardaban ciertos secretos porque no querían ser regañados o regañadas, o como papás ahora prefieren que sus hijos no sepan ciertas cosas. Sobre eso y más hablaremos mañana en punto de las 9 de la mañana. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte. Yo creo que es una de las articulaciones que están no solamente en boga, sino las que los ortopedistas vemos con mayor incidencia en la consulta.
Creo que entre rodilla y columna podemos hablar del 70% de la consulta de un ortopedista. Bueno, nosotros tendríamos que dividir básicamente en el adulto en dos partes, que serían las lesiones deportivas y las lesiones degenerativas. Esto significa que tenemos muchos pacientes jóvenes que se están lastimando las rodillas, se están lastimando los meniscos, los ligamentos, el cartílago articular, y tenemos muchos más pacientes de la tercera edad, arriba de los 60 años de edad, que tienen problemas degenerativos de la rodilla. Podemos ver que pueden empezar por una mala técnica deportiva, falta de calentamiento paciente. Podemos encontrar alguna deformidad en la tróclea, en los cóndilos femorales, lo cual puede, digamos, predisponer que la rótula salga de su sitio al estar haciendo alguna de las actividades deportivas o tener presión, digamos, desbalanceada y causar que en alguno de los sitios, alguna de las carillas articulares, haya un desgaste o sufrimiento del cartílago más acelerado de lo normal. Desde ir con el médico familiar, el de nuestra plena confianza como tal, ver cómo andamos de peso, ver cómo andamos justamente de equipamiento, ver qué intención tenemos, cuál es el objetivo del ejercicio que queremos hacer. No es igual hacerlo para mantener cierta función cardiovascular, por ejemplo, que para ponerme un poco más fuerte, que para mejorar la función de mi columna, de mi glúteo, por ejemplo. Pero básicamente en un programa de entrenamiento, como tú preguntas, lo importante es que hay algunos pacientes que regularmente no hacen ejercicio y se lastiman. Hay que conocer las características fisiológicas, fisioanatómicas de cada uno de nosotros para poder saber qué tipo de ejercicio podemos hacer y cómo lo debemos de hacer. Es importante entender que no nada más es una bisagra pura, sino también tiene traslación, tiene rotación. Y esto en algún momento, por el peso del cuerpo, por el brazo de palanca que se hace, puede lastimar espontáneamente la rodilla o a través de una contusión menor. Respecto de los tratamientos de rodilla, distinguimos actualmente dos básicos tratamientos. Un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico vamos a dejarlo a un lado. Hablando del tratamiento conservador, popularmente se conoce como infiltraciones a la rodilla, inyecciones. Y dentro de la Vox Populi, cuando los médicos nos refieren una infiltración, sabemos que agregaron por ahí un medicamento denominado esteroide. ¿En qué nos beneficia? Disminuye el dolor, baja la inflamación, pero nada más. No hay ninguna otra cosa que haga por nuestra lesión. Si el menisco está roto o dañado, abierto, va a continuar igual, solamente quitó el dolor y la inflamación. Algunos pacientes sienten alivio inmediato, claro, y vuelven a sus actividades, pero la lesión sigue ahí. Significa que en un periodo corto o largo, dependiendo del esteroide, va a regresar esa lesión. No se recomiendan más de 3 infiltraciones de este tipo al año, porque también el esteroide atrofia el cartílago. Entonces va a provocar un daño secundario mayor al inicial. Posteriormente tenemos la carrera de la viscosuplementación. Esto significa infiltrar ácido hialurónico a las rodillas. El ácido hialurónico es una de las moléculas que componen principalmente al líquido sinovial que produce nuestro cuerpo. Es decir, es como cambiarle el aceite. Sin embargo, tenemos muchos en el mercado. Cada laboratorio presume tener el mejor. Esto va muy encaminado a la actividad física de nuestro paciente y a la experiencia propia de cada uno de sus médicos. Los viscosuplementadores hay muchos en el mercado y dependiendo de la experiencia propia de cada uno de los médicos y el grado de lesión de su paciente, podemos seleccionar desde bajo peso molecular hasta muy alto peso molecular. Químicamente hablando significa qué tan denso o qué menos denso puede ser, qué espesor o qué viscosidad tiene. El paciente no va a notar mucho la diferencia, a él le va a doler la inyección. Actualmente se puede trabajar incluso con biología celular. Estas son técnicas especializadas en donde pueden ofrecer más allá de solo hidratar la rodilla. Se puede incluso trabajar con una cicatrización del cartílago. Esto se puede trabajar, les digo, desde un tratamiento conservador. El objetivo de la consulta médica es identificar el grado al que pertenecemos, en qué grado estamos dañados, porque dependiendo de ese diagnóstico es el tratamiento al que nos va a llevar. Y esos tratamientos pueden ser muy volátiles en algunos casos o bien muy específicos. Sin embargo, tenemos que ir personalizando cada uno de nuestros tratamientos a cada paciente. Vamos a ver qué nos dice el público, la Gloria. Buenos días, doctor. Buenos días a todos ustedes.
y gracias por invitarme a este programa. Mi nombre es Gloria Cortés. A mí me diagnosticaron con artrosis 3. Me hicieron una suplementación de Zimbix y de medicamento me dan etoricosip. Yo quisiera saber cuál es la otra opción que tengo para conservar lo que es lo poco que tengo de cartílago en la rodilla derecha, porque de la izquierda pues no me duele mucho y eso me lo hicieron durante 2 años en sesiones diferentes. El año pasado ya no tuve el tratamiento. Me han dicho del plasma ¿qué hay de cierto? Y de lo de ozono, que me aplicaran las... Comentábamos en algún otro programa que justamente el PRP o el plasma rico en plaquetas estará viendo sus mejores alternativas y sus mejores respuestas en un futuro que sea mucho mejor estudiado, ¿no? Para ello tenemos mucha evidencia justamente de que pueda ser una antiinflamación mejor que la que hacemos de otra forma, pero le podemos sugerir, por supuesto, que se revise nuevamente con su especialista de confianza. Hay que bajar unos pocos kilos de peso, siempre es bueno estar lo más cerca posible del peso ideal y, por supuesto, mejorar la dieta en el sentido de estos aportes que el día de hoy sabemos conocidos como alimentos o superalimentos, sin que abusemos, por supuesto, de que sean realmente como nos lo venden, pero comer un poco más de cuestiones que van directamente al cartílago, ¿no? Alimentos que promueven la síntesis de colágeno, por ejemplo, que tratan un poco mejor el cartílago, va a ser muy bueno para usted. ¿Y qué hay del ozono? Pero es importante entender que el cartílago no se regenera. No existe un tratamiento actualmente para regenerar cartílago. Ok. Entonces, ningún tratamiento alternativo va a ocasionar que nuestro cartílago que ya se desgastó se rejuvenezca o se regenera. Eso no existe. Si tenemos un grado 3 de desgaste o un grado 4, lo correcto es colocar una prótesis total de rodilla. Ok. Si nosotros no nos queremos operar, esto no es un tumor ni es un cáncer. Podríamos no operarnos, la decisión es del paciente. Pero si no se opera, no va a estar bien. En Estados Unidos se operan 250,000 pacientes al año de prótesis total de rodilla. Ni el plasma rico en plaquetas, ni la viscosuplementación, ni el ozono regeneran el cartílago. El mejor tratamiento para desgastes menores, grado 1, grado 2, es la viscosuplementación, la fisioterapia, los condroprotectores, los desinflamatorios cuando esté indicado tomarlos. Eso sería para retrasar un poco el proceso de evolución de nuestro desgaste. Perfecto. Pero ya una vez que se estableció el desgaste, el tratamiento es quirúrgico. Ok. Ahí está, Gloria. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Su nombre es? Buenos días, yo me llamo Sotera Palacios, tengo 62 años. Entonces yo sí quiero una orientación porque ya tengo los estragos de las rodillas. ¿Cuál es su diagnóstico? Todavía no me lo han dado porque todavía no acudo, por eso vine a este programa, porque ya me agacho y me rechinan y me duelen un poco. Pero yo quiero saber cómo poder mantener ese cartílago todavía, el poco que tengo. Pero fíjese lo que le voy a decir. Usted todavía no tiene un diagnóstico. ¿Cómo sabe que es su cartílago? No, porque... ¿Cómo sabe que no es un tendón o un ligamento? Porque nada más me rechinan y me duelen poquito. ¿Ya fue al doctor? No, por eso vine y ya voy a pedir mi cita a ortopedia. Lo que hay que hacer, lo primero que tiene que hacer usted, doctores, estarán de acuerdo conmigo, es que acuda con un ortopedista para que le hagan una revisión adecuada, como se ha comentado a lo largo del programa, le hagan estudios si es necesario y dependiendo de lo que usted tenga, le den un tratamiento específico. ¿Ok? Y entonces yo, por medio de alimentación, mientras, porque ya voy a tener mi cita, ¿qué puedo hacer? Comer. Sin embargo, mira, Pepe, la pregunta de la señora es muy interesante y se hace muy frecuentemente. O sea, y yo siempre les regreso la pregunta. ¿Qué hago para no envejecer? Pues no existe nada. O sea, el proceso de envejecimiento normal de la articulación va a seguir. Sí podemos bajar la velocidad para ese proceso de desgaste, pero nada más en lugar de ir a 80 kilómetros por hora, vamos a ir a 40. El doctor lo acaba de decir muy bien. A través de una buena alimentación, de control de peso, de ejercicio adecuado a esas rodillas. Obviamente, primero hay que hacer un diagnóstico. Pero algo para que ya no siga evolucionando el proceso de desgaste, no hay. Claro. Al doctor. ¿Y qué hay de cierto, por ejemplo, de la grenetina hidrolizada y del colágeno? En ese aspecto, nosotros en nuestro grupo médico acabamos de hacer un metaanálisis
estamos por enviar el artículo, obviamente para revisión y publicación, de más de 75 artículos que cumplieron con los criterios en la literatura médica. Ciertamente se habla de la glucosamina, grenetina hidrolizada, cartílago de tiburón. ¿Qué es lo que yo les digo a mis pacientes? ¿Ustedes se inyectarían mi sangre? La respuesta casi siempre es no, y les digo, ¿por qué? Soy un doctor, toda mi vida he estudiado, les juro que me he portado bien. Más que el tiburón. Más que el tiburón, seguramente. Obviamente me empiezan a decir, ¿y qué pasa con el VIH? Los grupos sanguíneos, ¿qué tal que no somos compatibles? Y entonces, si entre humanos tenemos todas esas diferencias, imagínense con el tiburón. Quieren que les hable más científicamente. En esta revisión de metaanálisis hemos encontrado artículos que ciertamente dicen que la glucosamina ayuda a paliar el dolor, pero son grupos muy pequeños, 98 pacientes, 100 pacientes, y todos concluyen lo mismo. No podemos asegurar que este tratamiento sea adecuado para paliar el dolor en comparación a las pastillas que ustedes ya conocen. O sea, es lo mismo que ustedes compren esos suplementos alimenticios a que tomen diclofenaco, por ejemplo. Claro, tiene que ir dosificado, porque el diclofenaco de repente ustedes lo toman por años y afectan a los riñones. Ok, entonces lo que le toca es sacar su cita a ortopedia, por lo pronto comer sanamente. Tuvimos ya un programa nosotros de nutrición, póngalo en YouTube, ahí habla de la alimentación sana para cualquier persona. Ah, muy bien, eso es lo que voy a hacer. Ándale, y saque su cita antes de lanzarse a comprar Sí, cosas y gastar. no, por sin eso saber. yo también tenía esa duda, porque yo en la farmacia que voy al centro, Le mucha recomiendan gente de todo. va a comprar esa grenetina, no es muy buena, yo la verdad no la he tomado, pero dije no, pues como Vamos a que hacer no. una cosa, vaya con alguno de los doctores y que le digan qué le funciona a usted. Sí, ¿Ok? exactamente. Ok. Y muchas gracias, doctores, por esta orientación. Gracias a usted. Hola, Buenos días. ¿cuál es su nombre? Tomás Tomás. Mancilla. ¿Qué quiere preguntar? Tom? Tengo 76 años, me diagnosticaron artrosis. Desafortunadamente, hasta este momento ignoro qué es artrosis. Simplemente me dijeron en una clínica del sector popular que ese era mi padecimiento. Hubo muchos tratamientos, inclusive yo personalmente hice una cita para que me pusieran inyecciones, me las pusieron por 3 veces, pero nunca mejoré. ¿Por qué no les pedimos a los doctores que nos digan qué es artrosis, doctor? Artrosis es un desgaste de cualquier articulación. En este caso, bueno, quiero pensar que es de las rodillas. Habría que ver unas radiografías para definir qué grado de artrosis tiene. Por lo que nos dice, creo que tampoco ni siquiera le dijeron eso. Y bueno, como ya bien comentaban los doctores, la viscosuplementación, estas inyecciones que a lo mejor te pusieron, no sirven en el grado 1 y 2. Ya más allá de eso, te las pueden poner y no vas a sentir ninguna mejoría. Valdría la pena ver unas radiografías para definir en qué grado estamos y cuál es el tratamiento más conveniente para usted, señor. ¿Ok? Sí, doctor. Un comentario último. Claro. Oí una recomendación del doctor que está junto de que en caso de dolor habría que poner hielo en la parte donde duele. Yo nunca lo he hecho porque resulta que en mi caso el peor enemigo para mis rodillas es el frío. Cuando hace mucho frío, cuando llueve, el dolor de rodillas es intenso. Entonces, ¿por qué el contrasentido de usar hielo para dolor y para mí resulta kriptonita? Acuérdese que el doctor comentó que en una lesión deportiva, por ejemplo, alguien que está jugando fútbol y se lastima, lo ideal es poner hielo para disminuir la reacción inflamatoria en ese momento. Usted, como ya tiene artrosis, lo que tiene que hacer es ir con el ortopedista que le diga específicamente qué es lo ideal para usted. Acuérdese lo que acaba de decir el doctor, el cartílago no se regenera. Entonces, si usted llega a un momento en el que ya no le están funcionando bien las rodillas, a lo mejor van a requerir el paso que vamos a hablar un poquito más adelante de tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Bien. Gracias. Enterado. Muchas gracias a ustedes. Otra pregunta. Hola. Hola, ¿qué ¿Cuál tal, es su nombre? doctor? Manuel Carreño, para servirle. Manuel, se nos viene el tiempo encima. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, yo nada más quería comentarles que por varios años he corrido diario por más de 1 hora. Incluso ya corrí yo por 12 años consecutivos el maratón de la Ciudad de México. Y cuando corrí el penúltimo maratón tuve yo un problema de mis talones, me tuvieron que infiltrar incluso. Y yo quisiera saber, ahora que ya me empezaron a doler mis rodillas, si también tendré que pasar por el mismo
problema o A si ver, es algún ¿ya otro tiene problema diagnóstico en posterior. su rodilla? No, todavía no lo tengo. Volvemos a lo mismo. No se autodiagnostiquen, vayan con los doctores que les digan específicamente qué le está pasando. Usted es un corredor, a lo mejor tiene desgaste, pero vaya con los ortopedistas, le van a hacer un estudio y dependiendo de lo que tenga le van a dar un tratamiento. No brinque directo a tratamiento usted. Exacto, es lo que quería saber para ver Mejor, qué fin mejor tomar. checar con los especialistas. ¿Cómo Y no? tenemos un minuto más rápidamente. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Araceli López. Ajá. Yo vengo aquí del centro de salud. Yo comencé haciendo ejercicio apenas tiene como 4 meses. ¿Y cuál es su pregunta? Y mi pregunta es, a mí yo estaba totalmente bien y de repente me empezaron a doler las rodillas. Comencé por la derecha, continué con la izquierda y resultó que la rodilla que más me dolía no tiene tanto el problema, sino la izquierda. ¿Cuál problema es el diagnóstico? Ya me diagnosticaron que tengo desgaste de cartílago. Ok, entonces su El recomendación. viernes incluso me inyectaron un líquido el viernes. Aquí, ok, ya le inyectaron de los tratamientos que han estado hablando los doctores, pero lo que tiene que hacer ustedes, medidas higiénico-dietéticas, no trabajar de más sus rodillas, una dieta adecuada, bajar de peso y hacerle caso al ortopedista, ¿de acuerdo? Claro que sí. Vamos a un corte, Muchas ahorita gracias. regresamos con ustedes. Gracias. No se La cirugía de rodillas es un procedimiento al que llegamos en cuanto ya tenemos una lesión que pues, no es tratable mediante fisioterapia o simple reposo. Este tipo de lesiones pues, bueno, nos habla de que ya hay algo roto, puede ser desde un menisco, una lesión condral, una lesión de ligamentos que puede ir de varios grados, desde una ruptura parcial hasta una ruptura completa. ¿Sí? En este tipo de lesiones pues, bueno, va a haber una limitación considerable en el estado del paciente. A veces el paciente no va a poder caminar, no va a poder mover cómodamente su rodilla o cualquier otra articulación. En el caso de la rodilla, ¿sí? Entre las lesiones más frecuentes tenemos las lesiones de menisco, tenemos las lesiones ligamentarias en cuanto al cruzado anterior o al cruzado posterior. Este tipo de lesiones se presentan muy frecuentemente en los pacientes jóvenes, pues, que hacen actividades como el fútbol, el taekwondo, ¿sí? Básquetbol. Hay gran cantidad de lesiones de meniscos. Todo esto pues, no lo podemos evitar hasta cierto punto haciendo un buen calentamiento, ¿sí? Teniendo una buena técnica deportiva. Pero bueno, en cuanto se presenta la lesión, el primer paso va a ser, pues como ya lo sabemos y hacemos hincapié todo el tiempo, acudir con el especialista, porque muchas veces podemos ir con la recomendación del vecino o de un médico, un especialista en la materia, y pues finalmente podremos terminar gastando más dinero o provocándonos una lesión aún mayor cuando los tratamientos no son los adecuados. De acuerdo a la lesión de la rodilla, podemos hablar de varios tratamientos, varios tipos de cirugía de rodilla. Por ejemplo, hoy día la mayor parte de las cirugías de rodillas son de tipo artroscópico y más en pacientes jóvenes. Sí, la mayor parte de las lesiones las podemos tratar mediante este tipo de técnica. Es una técnica mínimo invasiva, entramos a la rodilla por 2 pequeños puertos, introducimos una cámara por uno de los puertos y por otro de ellos introducimos un líquido que nos permite expandir la cavidad y ver claramente todas las estructuras. Esta técnica es la cirugía artroscópica de rodilla. Por ahí, en este tipo de técnica podemos reparar los desgarres de los meniscos, podemos reparar las rupturas de ligamentos cruzados, anterior y posterior, e inclusive también alguna variedad de lesiones condrales, es decir, de lesiones de cartílago. Por otro lado, ya para lesiones más grandes, algunas hay que hacer aberturas pequeñas, tenemos técnicas para hacer cirugías de mínima invasión, quizás no artroscópicas, pero sí con una mínima agresión, digamos, al cuerpo y para establecer una pronta recuperación al paciente. La recuperación después de una cirugía de rodilla depende mucho del tipo de lesión, el momento del diagnóstico y en el momento en el que se trate finalmente la lesión. La mayor parte de las lesiones de rodilla, si el tratamiento es pronto, realmente podemos tener una recuperación muy buena y regresar a nuestras actividades normales como lo hacíamos previamente a la lesión. Bueno, imágenes impactantes para algunas personas, ya aquí nos dábamos cuenta de cómo iban reaccionando. Sí, pues ese es el tratamiento y es lo más adecuado, pero desde luego es hecho a la medida para cada persona, entonces por eso es lo importante de ir con su especialista. Araceli nos dice, llevo una vida sedentaria, me truenan las rodillas cuando me agacho.
¿Qué riesgo corro? ¿Y cómo puedo prevenir sobre todo dichos problemas? Marisol Hernández, para una persona con problemas de cartílago en las rodillas, ¿qué tipo de calzado se debe utilizar? Rebeca Sánchez, ¿existe restitución del cartílago dañado? Yo tengo desgaste en la rodilla y cadera. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces? Gaby Alvarado, desde joven jugué mucho básquetbol, tengo desgaste en la rótula izquierda. Me quisieron operar en ese tiempo, pero no lo hice porque creí que tendría siempre la misma fortaleza. Ahora mandan a traumatología porque tengo en malas condiciones los ligamentos cruzados. La verdad es que ya no puedo caminar más de 5 calles. Me sugieren operarme. Dada mi edad, ¿sería recomendable el operarme? ¿Qué probabilidad de éxito hay? Nada más que no menciona su edad. La edad, exactamente. Ok. Entonces, a ver si Gaby te puedes comunicar nuevamente para saber. Bueno, y también si acá lo completamos. Recomendable a cualquier edad. Guadalupe nos dice, mi hijo tiene un problema en la rodilla y el ortopedista dice que tiene Osgood Schlatter. ¿Hay algún tratamiento? Laura Sosa, mi hijo tiene 15 años. Hace 4 comenzó con un problema de rodillas. El diagnóstico es deslizamiento de rótulas. El tratamiento solo es rehabilitación física para fortalecer los tendones de la rodilla. ¿Es normal que a los 15 años se presente dicho problema? Señor Alcalá, tengo 2 artroscopías y ahora estoy con estudios preparatorios para meterme prótesis. Bajé 25 kilos y ya no tengo sobrepeso, pero aún así me duele mucho la rodilla. ¿Es buena la operación para ponerme prótesis o no me la recomiendan? Y felicito al programa. Un anónimo nos comparte que desde hace 10 años se le salió el líquido sinovial, lo tiene atrás de la rodilla. No siente dolor, pero ¿qué le recomiendan los médicos? Aparte de que desde hace 15 años vive con diabetes. Hernán Gómez, ¿qué tan bien o mal hace en aplicarse calor en las rodillas? Nos pregunta. Un anónimo nos comparte también que se le derramó el líquido sinovial al hacer un movimiento brusco y un ortopedista le dijo que requería una operación porque tenía el cartílago desgastado y descalcificado. ¿Qué es lo que puede hacer para evitar la operación? ¿Y qué le pasa si se opera? Tiene 75 años y vive con sobrepeso también. María Villegas dice, para las lesiones de las rodillas, cuando se acaba el cartílago, ¿es bueno aplicarse células madre? Tiene artrosis en general. ¿Qué le pueden ayudar a detener esa enfermedad? Elías Acevedo, al principio de los años tuvo un accidente y se rompió la tibia y el peroné. Le colocaron un clavo desde la rodilla y le colocaron 3 pernos. ¿Qué riesgo tiene? ¿Qué ejercicios tiene que hacer para recuperarse y no agravar la lesión? María Paz Martínez, a ella le duelen mucho las rodillas y le truenan cuando camina. Incluso hasta se ha caído. ¿Qué puede tomar para poder remediar esta situación? María de Los Ángeles Flores, tengo 82 años y diariamente me subo a la caminadora y recorre 3 kilómetros. No me duelen las rodillas ni nada, pero quiero saber si el caminar esas distancias afecta al cartílago de las rodillas y qué distancia entonces es la más recomendable para su edad. María Gómez, me operaron hace más de 2 meses de la rodilla porque tenía muchos problemas de osteoartritis y problemas con los meniscos. Me dijeron que necesitaba una limpieza de meniscos y me hicieron una artroscopía. Estoy tomando terapia y hago mis ejercicios, pero mi rodilla se entume mucho. El doctor me recomendó una rodillera, pero dicen que esa me la va a dejar más inmóvil. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para tener mi rodilla bien? Arturo Leonardo nos dice, tengo 43 años y la mayoría del tiempo me arden las rodillas, más cuando ando en bicicleta. ¿Qué tipo de procedimiento me recomiendan para mejorar? Susi Q nos dice, corro cada tercer día, así como hago también senderismo y quisiera continuar haciendo lo que más amo. ¿Algún suplemento funciona? La glucosamina, por ejemplo. Nos dice también, soy Tita. Mi mamá tiene artrosis y hace como 11 años un traumatólogo le sacó líquido de la rodilla con una jeringa y un tiempo estuvo bien. Ahora ya no aguanta el dolor.
¿Tendrá que ver ese líquido o solo será por la obesidad que también padece? Ojalá puedan responderme. Y Afrodita finalmente Guerrero nos dice, desafortunadamente cuando una va a consulta porque hay dolor, en lugar de mandar con el especialista y pedir estudios, se concretan en mandar algo para el dolor. La prevención suena bien en el discurso, pero en la práctica ocurre muy poco, opina. Y parte de las preguntas... Que recuerden que las vamos a contestar en el siguiente bloque, nos las van a contestar nuestros especialistas. Doctores, cirugía de rodilla, ya vimos una cápsula, pero quisiera que ahondáramos un poquito en el tema. La gente piensa que cirugía de rodilla no siempre quiere decir que van a poner una prótesis. ¿Qué quiere decir una cirugía artroscópica? Una cirugía artroscópica es una cirugía con mínima invasión, donde, como ya se veía en la cápsula, hacemos 2 heridas mínimas, pueden ser en ocasiones 3, en donde, bueno, dependiendo del diagnóstico es lo que se va a hacer. Puede ser una lesión de menisco, la cual puede ir desde una reparación muy mínima, una remodelación, por decirlo de alguna forma, del menisco, se puede poner algún ancla o alguna sutura en el menisco si es una lesión mayor. Hablando de ligamentos, de inestabilidad en la rodilla, puede hacerse una sustitución del ligamento cruzado anterior o posterior o ambos, ¿sí? Ligamentos colaterales, ligamentos patelares, ¿sí? Esto en cuanto a la artroscopía. Una pregunta antes de que acabemos con la artroscopía. ¿Cómo les va en el postoperatorio? Generalmente les va muy bien. Al ser una cirugía de mínima invasión, hay una buena cicatrización, una tasa de recuperación muy alta y rápida, ¿sí? Tal es el hecho de que los pacientes pueden, dependiendo del tipo de lesión, ya estar adquiriendo su independencia nuevamente en unas 3 a 6 semanas, ¿sí? O un poco más, si son lesiones ya más grandes como reparaciones de cruzados. Por otro lado, dependiendo del paciente y de su edad, probablemente requiera una cirugía más grande o no debiéramos ofrecerle una artroscopía. Si es un paciente con 80 años que ya tiene un desgaste articular muy avanzado, ahí probablemente en vez de simplemente reparar un cruzado, debería proponerse desde una artroplastía completa de rodilla. Una artroplastía completa de rodillas es quitar la rodilla y poner una prótesis de rodilla. ¿Nos podrían ahondar un poco más sobre el tema? Yo quisiera, antes de tocar eso, hay una pregunta que es específicamente de eso. Hay procedimientos artroscópicos para cuando hay un desgaste de rodilla, que es lo que decía ella que era la limpieza articular. La limpieza articular solamente es quitar los detritus, el desgaste, pero de ninguna manera regenera el cartílago. Okay. Nosotros muchas veces no nos gusta hacer la artroscopía en desgaste porque los pacientes normalmente pueden seguir teniendo molestia. Es como cuando nosotros tomamos el motor de nuestro auto que ya tiene 150,000 kilómetros, lo abrimos, lo descarbonizamos y lo volvemos a cerrar. El motor sigue teniendo 150,000 kilómetros y lo único que va a hacer es que nos puede durar otros 5 o 10,000 kilómetros más y después vamos a tener que cambiar la máquina. Entonces, la artroscopía dentro de lo que es el desgaste articular, a diferencia de las lesiones deportivas, no da normalmente buenos resultados cuando este desgaste ya está muy avanzado. Entonces, nos vamos directamente con la prótesis. Todos los procedimientos quirúrgicos tienen buenos, regulares y malos resultados. La cirugía protésica de rodilla ofrece el 90% de buenos resultados. Si el paciente no se opera, tiene 100% de posibilidades de estar cada vez peor. Porque el proceso de envejecimiento, como lo platicamos hace un rato, continúa. Entonces, lo mejor es pensar en el procedimiento quirúrgico si quiero estar bien. Esto implica que tengamos que hacer estudios preoperatorios, ponernos en manos de gente que esté acostumbrado, de cirujanos que estén acostumbrados a hacer este procedimiento quirúrgico y los resultados van a ser buenos hasta en un 90% de buenos resultados. Entonces, como dice el doctor, primero que nada que me importa muchísimo esta frase que ha dicho y ya ha repetido, no se regenera el cartílago, que no les vean la cara, porque esto sucede mucho, que por todos lados les vamos a regenerar el cartílago con ozonoterapia, con oxígeno, etc. No se regenera el cartílago, que les quede perfectamente claro, no gasten su dinero donde no. Ya dijeron, si es necesario, te tienes que operar, dependiendo de lo que tengas va a ser el tratamiento quirúrgico. Puede ser un tratamiento, nos comentó el doctor, artroscópico, que es una cirugía de mínima invasión, o una cirugía abierta, que muchas veces lleva un reemplazo de rodilla, que existen diferentes resultados, el 90% son buenos, pero los que no se operan, el 100% son malos, el pronóstico. Ahora tenemos una cápsula de ver, ya me cambió la rodilla, ya me operaron, ¿cómo es la rehabilitación después de esto? Vamos a verla. 9, 10. Sale, ahora hacia afuera. 1. Un solo médico no puede abarcarlo todo, y es por eso que desde el inicio se crearon especialidades. Ortopedia, traumatología, ginecobstetricia, neurología, gastroenterología, etc.
El secreto, diría yo, de la ortopedia y de la traumatología es que siempre lleva rehabilitación, siempre lleva terapia física o fisioterapia. La fisioterapia es la rama de la medicina que se encarga de mejorar la calidad de la vida de las personas. ¿A través de qué? De medios físicos como son calor, frío o técnicas manuales. También puede ser a través de ejercicios terapéuticos y puede estar desde ortopedia hasta neurología. ¿Para qué? Para que el paciente vuelva a tener una mejor calidad de vida y también una mayor funcionalidad y pueda ser independiente. Eso es lo que se encarga la fisioterapia globalmente. La fisioterapia en el caso de las lesiones de la rodilla sería a que el paciente vuelva a poder caminar de una forma correcta, funcional, que pueda subir, bajar escaleras, que pueda hacer sus mandados, no sé, de irse al mercado sin tener una ayuda, de ser independiente. La fisioterapia tiene diferentes técnicas. Por ejemplo, esa es una, la electroterapia. La electroterapia es un medio físico que se encarga, tiene muchos objetivos. Puede ser un objetivo de analgesia, que quiere decir disminuir el dolor. Puede ser un objetivo también de potencializar las fibras musculares, que quiere decir aumentar el metabolismo muscular para que conjunto con el ejercicio aumente ese metabolismo muscular y nos ayude a reclutar un poco más de fibras musculares. Pero ahorita es lo que estamos tratando de implementar en México, que la fisioterapia se haga grande. ¿Qué quiere decir? Que aumentemos la calidad de vida de las personas con muchísimas técnicas. No solo es un masaje, no solo es una movilización. Hay muchísimas cosas que podemos hacer para lograr grandes cosas. Y tanto el fisioterapeuta como el médico, todos trabajamos en conjunto para que el paciente salga adelante, más que nada. ¿Cómo le fue? Bien. Tienes que ser muy disciplinado y si ellos no ponen de su parte, no vamos a llegar hacia ningún lado. Entonces, es un trabajo en conjunto y que eso hace ahorita la fisioterapia, aumentar la calidad de vida de las personas y pues ahora sí, que tengan la mejor oportunidad para ellos. ¿Vale? 2, 3, presione. Bueno, les comparto unas llamadas más rápidamente. Lupita Castillo nos dice, ayuda por favor, mi hija tiene problemas con su rodilla. Cada que hace ejercicio físico leve en la escuela, su rodilla le revienta y se le crea un esguince. Esto es grave, ella tiene 16 años. Por otro lado, Oscar Rubén Cornejo, para una persona de 30 años con un problema de cartílago en las rodillas, ¿qué tipo de calzado debe utilizar para el gimnasio? Esta otra pregunta es de Magis y nos dice, a mi bebé le truenan las rodillas. ¿Esto es normal? Tiene 2 meses de nacido. Saludos. Lorena Cervantes nos dice, un televidente preguntó cómo le pueden ayudar a disminuir su dolor de rodilla y no le han contestado. Recuerden que hay gente que no cuenta con recursos para una cirugía u otros. Creo que deberían de dar algunas recomendaciones, no sé, pomadas, etcétera, etcétera. Recuerden que en el sexto bloque, precisamente regresando, es cuando vamos a dar la respuesta. Sin embargo, un tratamiento por aquí no se puede recomendar. Primero está la consulta para que el tratamiento sea el adecuado para cada persona. Pero bueno, ya lo dirán los especialistas. Y Miguel Ángel Cruz López, ¿me pueden dar el nombre del doctor que habló del tratamiento de la rodilla? Datos del doctor, tengo operación de cartílago de rodilla, 58 años y no puedo caminar bien. Van a aparecer en nuestras redes, no se vayan, vamos un corte, regresamos con ustedes después de este brevísimo corte a contestar preguntas. Bueno, estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza. Todos los lunes los temas son de salud, son temas médicos. Y el próximo lunes hablaremos acerca de las enfermedades de la visión provocadas por la diabetes. ¿Qué tanto la diabetes puede afectar a nuestra visión? Las enfermedades que están relacionadas y sobre todo qué es lo que se puede hacer y a qué especialistas puedes acudir. De eso y más hablaremos la próxima semana. El teléfono para reservar su lugar, 5341-4435. Vamos a ver el resumen de la segunda parte. La gente que está en el campo trabajando rutinariamente, normalmente tiene una muy buena condición física, normalmente no está obesa y normalmente las rodillas aguantan muy bien. Que todos deberíamos de documentarnos, buscar si en tu gimnasio hay entrenadores especializados. Entonces, en ese aspecto, valdría la pena hacerte una valoración integral para pues, hacer tu ejercicio de la manera más segura
O sea, ¿quiero ser campeón olímpico o simplemente quiero mantenerme físicamente bien? Quiero hacer ejercicio para bajar de peso, para mantenerme cardiovascularmente bien. Bueno, uno tiene que ir viendo realmente en las condiciones en las que uno está, en la edad que tiene uno, cuáles son los objetivos para ese ejercicio. Dos tipos de certificaciones que puede adquirir un gimnasio y un centro deportivo. Estos son los ECOE. Los ECOE incluso son certificaciones que se toman para capacitar. Está el 301, el 217, el 518. Certificaciones que se dan como en el Colegio de Entrenadores Deportivos, la ENED, que tiene un circuito de certificación para innumerables características que puede tener un gimnasio e incluso deportistas y entrenadores de estos. Sin embargo, justamente se comporta como un líquido no newtoniano, el líquido sinovial. Quiere decir que cambia su densidad, su viscosidad, de acuerdo a cómo le aplicamos la presión, ¿no? Sin embargo, tiene un límite el líquido sinovial. Por muy no newtoniano que sea, si lo cargamos de más, va a lastimar toda la articulación. Hasta ponen 5 y no se trata nada más de llegar y decir, bueno, aquí están los de running, estos voy a comprar. No, tienes que ver tu tipo de pie. Hay pie plano, por ejemplo, pie plano flexible. Sí podemos bajar la velocidad para ese proceso de desgaste, pero nada más en lugar de ir a 80 kilómetros por hora, vamos a ir a 40. El doctor lo acaba de decir muy bien, a través de una buena alimentación, de control de peso, de ejercicio adecuado a esas rodillas. Obviamente, primero hay que hacer un diagnóstico. Pero algo para que ya no siga evolucionando el proceso de desgaste, no hay. 1, 2, 3, sube. Ese y baja despacio. Eso. Otra vez, sube. Propiamente la articulación de la rodilla puede fortalecerse a través del cuádriceps, que son los músculos frontales en el muslo, los músculos isquiotibiales, que esos están por detrás del muslo, la pantorrilla, glúteos, abdomen bajo y lumbares. Algunos ejercicios en aparatos, como los que podemos encontrar aquí, estos ejercicios llamado flex extension, para extender la rodilla sin darle impacto y trabajando la zona muscular. Tenemos el contrario que se llama curl, en donde vamos a jalar el peso para fortalecer la zona de los isquiotibiales. En el caso de las pantorrillas, tenemos un ejercicio en donde ponemos peso aquí arriba y hacemos hacia arriba, o bien hacia el frente con pesas. En el caso de la cadera o multihip, es un aparato que nos permite empujar como patada de mula para poder trabajar glúteo mayor, glúteo medio y glúteo menor. Esto va a ayudar en general a todas las articulaciones de los miembros pélvicos: cadera, rodilla, tobillo. Estos ejercicios se tienen que realizar primeramente a los aparatos de gimnasio, y antes de llegar a ellos tenemos ejercicios que se llaman isotónicos e isométricos, es decir, trabajo la extensión o la flexión de mi rodilla, únicamente el movimiento natural, sin pesos añadidos, ¿vale? Posteriormente podemos empezar a trabajar entre un 10 y hasta un 15% de nuestro propio peso corporal. Y esto puede ser progresivo o piramidal, ¿vale? Cada vez aumentamos el peso o bien aumentamos el número de repeticiones. Esto tiene que ser progresivo. Si yo hice ejercicio hace 5 años y levantaba 100 kilos, después de 5 años no los voy a levantar. Tengo que reiniciar completamente mi actividad como si nunca lo hubiera hecho. Estos ejercicios los podemos hacer en casa. Basta incluso trabajar con un par de polainas para poder realizarlos. Y en el futuro, ya dentro de gimnasio con los aparatos, ahí podemos tener un coach o un entrenador que nos vaya modificando los pesos de acuerdo a nuestras necesidades o bien de acuerdo a nuestros objetivos. Si únicamente queremos tonificar, si queremos adelgazar, si queremos ser el próximo Mr. Olympia, toda esta rutina va a cambiar. También es importante saber que la nutrición o la alimentación está muy ligada a ello. Hay médicos con especialidad en medicina nutricional o bien nutriólogos que nos puedan ayudar a mejorar todas estas áreas para traer un tratamiento integrado. Otra vez, baja despacio. Ahora sí estamos listos para darle respuesta a las preguntas que nos han mandado. Preguntaba alguien si funciona la glucosamina. La glucosamina, pues bueno, es del grupo de los condroprotectores, como ya bien habían mencionado. Puede tener cierto efecto benéfico en cuanto al dolor, pero finalmente no va a haber alguna regeneración en el cartílago. Perfecto. ¿Hasta cuánto daño se decide hacer un reemplazo total de rodilla?
El grado 3 al grado 4 se requiere como tal ya que sea reemplazable porque ninguna otra cosa va a solucionarlo. Ok, el grado 3 o 4 te lo va a decir tu ortopedista basado en su exploración física y en exámenes, en estudios que va a realizar. Mi papá no quiere usar bastón, se rehúsa y por lo tanto no puede salir de la casa. ¿Qué hacemos? Bueno, lo que pasa es que el señor está siguiendo lo que es la historia natural de una artrosis de rodilla. O sea, vamos a empezar a tener dolor en forma progresiva hasta que llegue un momento en que nos duela incluso pararnos de la taza del baño. Desafortunadamente, la diferencia entre la gente de Estados Unidos y la gente latinoamericana es que los de Estados Unidos se operan cuando empiezan a estar enfermos. Nosotros nos esperamos allá no podernos levantar de la taza del baño para entonces decir, ahora sí quiero que me operen. Y ya para entonces pudieron haber pasado muchas cosas en nuestro organismo no benéficas. Lo mejor es operarse en el momento adecuado. Perfecto. Los raramuri no sufren de lesiones de rodilla, ellos corren todo el día. También los seris, me parece. ¿Algún comentario sobre ellos? Sí, bueno, el doctor Aguilera lo mencionó. Es muy importante que sepan que las cualidades físicas, incluso la genética y la conformación por las actividades que hacen este tipo de personas, pues provocan que tengan fortalecido el aparato extensor y con esto un adecuado peso y vaya, con esto mejora mucho los dolores de rodilla. Perfecto. A mí me gustaría comentar respecto a esto que es la esperanza de vida. En la medida que está aumentando la esperanza de vida, o sea que estamos viviendo más años, estamos viendo más problemas relacionados con la osteoartritis. Antes era menos frecuente, ahora que estamos llegando a los 75, 80, 85 años, estamos viendo más problemas relacionados con esto y eso es una indicación de cirugía, porque también hay una pregunta que dice, tengo 82 años, ¿no estaré muy grande para la operación? No, porque está grande, necesito operarse. Perfecto, ya hablamos de la importancia del calzado. ¿El yoga me puede lastimar las rodillas? Sí, pueden lastimarlos, sobre todo si hacemos un hatha yoga finalmente con una guía mal especificada. Lo mejor es que se guíen específicamente por su nivel de actividad física, que se los diga el yogi, el maestro con el que están yendo. Y que se acuerden que el yoga es personal porque tú siempre veas una clase de yoga y te quieres doblar como un pretzel, como el de junto y a lo mejor no llegas, entonces eso puede hacer que te lastimes. Al subir las escaleras tengo chasquidos en las rodillas, ¿qué hago? Los chasquidos generalmente puede ser algo de aire en las articulaciones, no necesariamente es una lesión, pero si hay dolor, valdría la pena que fuera a checarse con algún ortopedista. Perfecto. Me lastimé el hombro haciendo CrossFit y ahora me duelen las rodillas y tengo sobrepeso. ¿Qué me recomiendan? Bueno, lo primero es que bajemos de peso, ¿no? Y si vamos a hacer un ejercicio de alto impacto como el CrossFit, no podemos hacerlo de manera inicial. Hablamos durante el programa que debemos primero de ejercitarnos, de tener fortalecidos los músculos para realizar este tipo de actividad. ¿Existe un tipo de calzado específico para cartílago? Prácticamente todo aquel calzado, Pepe, que tenga una suela de alto rendimiento con plásticos híbridos, más de un plástico, suelas altas, un gran tacón, va a cuidar mucho el cartílago. Que sean además flexibles es lo mejor. Bien, si no se puede regenerar el cartílago, ¿se puede restituir con algo más? Sí, una prótesis. Ok, perfecto. Tengo un amigo que quiere correr 50 maratones y ya lleva más o menos 20. ¿Esto es bueno para su salud musculoesquelética? Definitivamente se va a gastar la articulación, va a acabar sin canal lumbar, va a acabar con problemas en el espolón calcáneo, en todos lados. Lo mejor es que se replantee ese objetivo, hay que replantearlo. Ningún exceso es adecuado. Perfecto. ¿A qué edad y es mejor el éxito en la cirugía? Como dijo el doctor, en el momento adecuado, mientras más temprano, cuando te lo diga un ortopedista, es lo ideal. Mi hijo tiene síndrome de Ohs-Slater. ¿Qué le recomiendan? Inicialmente, bueno, ya tiene el diagnóstico, el tratamiento es conservador de principio, que modere la actividad. Hay algunos dispositivos que podemos indicar en ese tipo de padecimientos. Le recomiendo, si ya fue a su ortopedista, ahí le podrán dar el tratamiento completo. Pero sí, inicialmente el tratamiento, que quede claro, en el Ohs-Slater es conservador. Perfecto. Normalmente el Ohs-Slater tiene que ver un poquito con que el niño está haciendo mucho ejercicio. Normalmente lo tratan como si fuera un adulto chiquito y lo entrenan como si fuera un adulto chiquito. Y eso provoca inflamación del tendón, inflamación de la inserción del tendón en el hueso. La primera parte es el reposo y cambio de actividad deportiva. Ok. Tuve un deslizamiento de rótula y estoy en rehabilitación. ¿Es normal que se deslice la rótula? Bueno, si por deslizamiento de rótula hablamos de luxación, no es normal. Ahora, la rótula normalmente se desliza, tiene un pequeño movimiento para que, bueno, junto con las cavidades que hay dentro de la rodilla, bueno, pueda hacer la biomecánica normal. Yo ahí te recomendaría que fueras y nos permitieras revisarte para saber si esto es patológico o no. Ok.
Tuve reemplazo de las dos rodillas. En la primera me fue muy bien y en la segunda quedé con dolor neuropático. ¿Esto es normal y cómo se quita? Bueno, sí, es relativamente frecuente que después de una prótesis de rodilla haya un dolor que se llama neuropático, que tiene un origen básicamente en los nervios alrededor de la rodilla. Normalmente un buen programa de rehabilitación y unos medicamentos que se llaman neuromoduladores nos van a ayudar a disminuir en forma importante, porque seguramente está bien operado, simplemente hay esta complicación del dolor que con este tratamiento va a mejorar importantemente. El líquido sinovial se me salió por atrás de la rodilla hace muchos años. ¿Esto es normal? Seguramente tiene una formación quística llamada quiste de Baker. Dependiendo del tipo de paciente, se están drenando, a veces se drenan, todo depende de cada paciente. Perfecto. Si hay artrosis asociada, el quiste de Baker no se trata de primera intención, se tiene que tratar la artrosis. Al resolver la artrosis, normalmente el quiste de Baker también se resuelve. Perfecto. Tengo 75 años con los cartílagos desgastados y tengo sobrepeso. ¿Esto me debo de operar? Bueno, hay que diagnosticarlo específicamente bien, saber el grado de desgaste que tiene y bueno, empezar en casa lo que uno tiene que hacer, ¿no? Empezar a activarse, decíamos, progresivamente, cuidar el calzado, cuidar la alimentación para mantenerse en el peso correcto. Eliminar el sobrepeso. Hay algunos artículos, Pepe, que indican la contraindicación de cierto sobrepeso, porque hay que recordar que la obesidad se divide en 3 grados. Esto no quiere decir, porque es muy común que los pacientes nos dicen, es que en cierto lado no me quieren operar porque estoy obeso. Pero si es un sobrepeso, obesidad grado 1, te puedes operar, claro, hay que tener ciertos cuidados, pero ya en obesidad grado 2 y 3, esas sí comienzan a ser contraindicaciones. Algunos autores lo consideran relativos y otros absolutos. Ok. ¿Ayuda el tratamiento inyectado con células madre? No en las rodillas. Ok, las células madre ya tuvimos un programa que les recomendamos que lo vean y se concluyó que funciona únicamente en padecimientos hematológicos muy específicos, no en todo lo demás, porque ahora resulta que hay células madres que se las venden para todo, no funcionan, vean ese programa, no se dejen engañar. Tuve un accidente, ¿qué ejercicios postoperatorios me recomiendan? Pues los que te diga el fisioterapeuta, dependiendo de lo que haya pasado, ¿no? En fisioterapia existe una gran variedad de tratamientos y gran variedad de ejercicios. Tenemos múltiples recursos, pero específicamente va el diseño para cada pacientito. Yo quisiera aclarar aquí, Pepe, si me permites. Muchas veces nos enganchamos con gente en fisioterapia que no son fisioterapeutas. O sea, a veces tratan de dar masajes, sobadas, ellos no son fisioterapeutas. Hay 2 figuras, básicamente, el doctor Trinidad no lo ha comentado, pero porque es muy decente, pero hay 2 figuras. Una es el licenciado en terapia física, que no es médico, tiene una licenciatura en terapia física y está capacitado para aplicar tratamientos de fisioterapia. Y el otro es el médico especialista en rehabilitación, que es el que normalmente dicta las normas sobre cómo hacer la fisioterapia. Perfecto. ¿Qué debo de tomar si me caí porque me fallan las rodillas? Pues ir al ortopedista y ver qué es lo que te está sucediendo, tener un diagnóstico, como comentamos aquí en el público. ¿Está mal caminar 3 kilómetros diarios? Tengo 70 años. Hasta son pocos. No, está bien entonces. Con su calzado correcto, hasta son pocos. Felicidades, ojalá y todo el mundo de 70 años caminara 3 kilómetros. Me hicieron una limpieza quirúrgica de la rodilla, pero se me entume mucho. ¿Es normal? Bueno, esa pregunta ya la contestamos. Puede ser normal dependiendo del tiempo que tenga después de la cirugía. Puede ser un dolor residual o un entumecimiento residual porque no se reparó el desgaste, simplemente se limpió la rodilla, se hizo un desbridamiento de la rodilla y eso puede dejar algunas molestias residuales. Tengo 43 años y me arden las rodillas. ¿Qué hago? Ir al ortopedista a que te dé un diagnóstico. Los suplementos, ya hablamos de la glucosamina. ¿Algún otro suplemento que ayude para la salud de las rodillas? Mira, también hubo una pregunta en el público respecto a la colágena. La colágena y la grenetina hidrolizada son prácticamente lo mismo. La colágena es más para gente joven, es más para pacientes que tienen menos de 60 años de edad, porque la colágena requiere de condrocitos competentes para poder formar matriz cartilaginosa. Si nosotros ya no tenemos condrocitos, porque ya murieron por la edad, y solamente tenemos una matriz cartilaginosa, que es como el tapete que tiene nuestra articulación, y se está desgastando, son mejor los otros condroprotectores. ¿Pero esta se toma o se inyecta? Tomada, definitivamente. Okay. Es mejor y eso tomada. tiene que ser indicado por un médico, porque también la gente va y me estoy tomando pastillas de colágeno. Ahora, las inyecciones de líquido sinovial, es importante que se entienda que es la viscosuplementación. Sí sirven como vitaminas para cartílago. Okay. Esas sí son inyectadas dentro de la articulación. Solamente como vitaminas, no regeneradores.
Ok, a mi familiar le sacaron líquido hace muchos años, es obesa y no aguanta el dolor de la artrosis. ¿El dolor es causado porque le sacaron líquido hace muchos años? No, no es eso. Lo que pasa es que cuando ya se derramó el líquido, ya el desgaste articular debe ser muy avanzado. Entonces, nosotros hacemos artrocentesis, así se llama el procedimiento para sacar el líquido, para que la presión intraarticular no moleste tanto al paciente. Pero ese no es el diagnóstico. Hay que diagnosticarte y tratarte para que entonces no vuelva a suceder. Solo lo hicimos para mejorar el momento, pero después tienes que seguir acudiendo a tu ortopedista para tratar esta artrosis y, bueno, solucionarlo. ¿Las prótesis se pueden rechazar? Las prótesis sí tienen un índice de rechazos muy bajo. Actualmente se está manejando el 1.3% por cada 100,000 prótesis aplicadas. Entonces están siendo cada vez más seguras. Perfecto. ¿Sirve el ozono? Ya se nos acabó el programa. ¿Sirve el ozono para tratamiento de rodillas? No sirve el ozono. A un bebé le tronan las rodillas, tiene 2 meses. Es normal. Pasa nada. Es normal. Que revise sus caderas. Eso sí. Chequen sus caderas, las caderas del bebé. Se nos acabó el programa. Oscar, mil gracias. Muchas gracias a todas las personas que se comunicaron y compartieron. Muchas gracias a todo el público que estuvo aquí el día de hoy con nosotros por compartir sus experiencias y muchas gracias especialistas. Muchísimas gracias porque creo que ha sido un programa con muchísima información en donde hemos desmitificado muchas situaciones y en donde se les ha recomendado qué hacer con sus rodillas y tengan mucho cuidado porque son las que nos están cargando prácticamente todo el día. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Diálogos en Confianza. www.clinicarodillas.com.mx